bendiga a todos los que están conectados en esta hora, a los que se van a conectar más adelante. Sean bienvenidos a este nuevo programa inoportuno. Como pueden ver, bueno, aquí está Israel. Israel sí está. Tenemos un invitado especial de aquel lado, Israel, que no podemos... Todavía no se puede... ¿Tu micrófono sí está? Sí, está excelente. Todavía no se puede revelar. Pero todavía no se puede revelar, pero bueno. Le damos la bienvenida, Israel, ya que estás aquí apareciendo en mi toma, que ahora no me dieron toma... Debes de comentar que estamos en el estudio F. Estamos en el estudio F. Ahora, se supone, Israel, ¿tú lo estás ahí monitoreando la transmisión? Está muy lento. Ahí está. Okay. Sí, se supone que se debe estar viendo mejor, en teoría. Entonces damos la bienvenida a este programa inoportuno. Tenemos un tema que está fuerte, está muy fuerte, está bueno. Pero antes quiero presentar primeramente a Israel, que pues ya lo tengo aquí. Entonces, Israel, si gustas saludar a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo en sus casitas desde Cuba, Venezuela, Panamá, Argentina y Brasil. Toronto y pues muy buenas noches, Dios los bendiga, muy contentos de estar aquí, me siento como en casa en este estudio. Y invitándolos a los que ya están por ahí viéndonos, compartan en grupos, hay muchos grupos cristianos, compártanlos donde ustedes puedan y participen también, muy importante, participen ahí con sus comentarios de lo que estamos hablando, de lo que ustedes pudieran sugerir también que se tocara ese tema. Apóyenos con eso, apóyenos compartiendo y reaccionando, y aquí vamos a estar. No olvidando siempre lo que decimos, que es para edificación. Es para edificación. El tema de hoy, ¿ya lo dijiste? No lo dijiste, no me acuerdo. Todavía no lo vamos a decir, primero vamos a presentar. Bueno, el tema de hoy está muy interesante. No, lo que iba a decir es que es para edificación, no es para ninguna otra cosa. Por todos los temas que hacemos. Sí, bueno, en segundo lugar quiero presentar, ahí sí producción ya está lista, quiero presentar a nuestro otro panelista del día de hoy, que es nuestro hermano ya muy conocido por todos lados, nuestro hermano Eliezer Rodríguez Ansúrez. Hermano. Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Sí, esperamos que sea un día muy bendecido, un tema que nos ayude a aprender muchas cosas acerca de este mundo espiritual que realmente es desconocido para muchas personas y se han inventado un montón de cosas al respecto, pero esperamos hoy poder aclarar muchas dudas y poder aprender bastante juntos. Por favor, acompáñenos Isaac, Israel. Vamos a comenzar. Así es. Amén. Bueno, como lo empezaba diciendo mi hermano Israel, bueno, de antemano sabemos que los temas que aquí tocamos, que aquí ponemos, son con el propósito de edificar. Entonces, con ese fin lo hacemos, no buscamos ningún otro fin. Estamos buscando edificar personas, principalmente al cuerpo de Cristo, y por qué no, a personas que no conozcan o que a veces, como lo mencionábamos en una transmisión, tienen una idea equivocada a veces de ciertos conceptos bíblicos, de ciertos temas que a veces pues en las iglesias o no se tocan por falta de tiempo, por falta de muchas cosas. Y el tema de hoy, ahí va a estar apareciendo en su pantalla, el tema de hoy es actividad demoníaca. Es un tema realmente, voy a decirlo tal vez, no sé si cabe la palabra, no sé cómo la ven ustedes, un poco fuerte, es un poco no sé si cabe la palabra, Eliezer, ¿te gusta la palabra fuerte o no te gusta la palabra fuerte? Lo que pasa es que lo que es el mundo espiritual es algo desconocido para muchas personas. La misma Biblia dice que el misterio de iniquidad está en operación, y la palabra misterio implica algo que está oculto, ¿sí me explico? Entonces, pero el hecho de que nosotros no podamos verlo o no sepamos mucho de ese mundo espiritual no significa que no es un mundo espiritual que está operando constantemente. Sí, es un mundo espiritual real que está operando a nuestro alrededor, y una cosa es que nosotros no veamos a los demonios o a los ángeles, y otra cosa es que no estén. Aunque no los veamos, ellos están ahí siempre. Una vez ¿qué palabra me preguntabas? Fuerte. Digamos que más bien tenemos que aprender que ese mundo existe. Es un mundo real, ¿sí me explico? Una vez escuché, no me acuerdo si fue a Tirra, que decías que el mundo espiritual que es más real que nuestro mundo. Sí. Y la justificación, a lo mejor es una forma muy simple de verlo, sí, pero la justificación era porque existe antes que nosotros. Sí, yo siempre he dicho eso, igual. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, Eliezer, a ti, bueno, y también a Israel, es ¿cuál es el origen de este mundo espiritual? ¿Hay un origen bíblico que aparece en la Biblia? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios creó todas las cosas, sean visibles o invisibles, ¿sí? El origen que tienen todos los seres creados es Dios. Es Dios. Es Dios.
O sea, ningún otro ser. Dios no se creó a sí mismo, Dios es Dios, Dios es simplemente. Un día, fíjate, un día estaría bien hablar de eso, ¿verdad? Pero de fuera de Dios, todo lo que existe pero es creado. Incluido el diablo. El diablo y todos los... Hubo un origen, vamos a dar el contexto rápidamente. Obviamente el origen de las cosas, digamos desde el principio, es Dios. Pero hubo un origen cuando se creó este mundo espiritual contrario, que es el que vamos a hablar. Hubo una creación de Dios, había seres espirituales que alababan, dice la palabra, que alababan a Dios, que adoraban a Dios. Pero hubo un acontecimiento en el cielo, ¿no? Que es el nacimiento, vamos a llamarlo así, de este mundo espiritual, le llamaste, como lo menciona la Biblia, de iniquidad. Sí, todo lo que Dios creó, lo creó bueno, lo creó perfecto. Dios no creó nada malo, Dios no creó nada descompuesto, Dios no creó nada con errores. Dios creó todo perfecto. Pero los ángeles son seres que tienen voluntad propia, al igual que el ser humano. Tienen capacidad de decidir, de tomar decisiones. Y los ángeles fueron creados antes de la creación del ser humano, antes de la creación de nuestro mundo, y estaban con Dios allá en el cielo. Exacto. ¿Sí? En determinado momento, un líder principal de los ángeles, llamado Luzbel, un líder principal de los ángeles se rebeló contra Dios. Así es. Dice la palabra de Dios, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Exacto. ¿Sí? Ese ser llamado Luzbel era un ser de los más hermosos de la creación de Dios, un ser poderosísimo, ubicado en una posición de autoridad de las más altas. Muchos dicen que la más alta incluso en la creación espiritual. Querubín protector. Sin embargo, dentro de este ser, no sabemos si debido a su belleza, debido al poder que Dios le delegó, surgió en él orgullo, y en determinado momento Luzbel dijo, yo quiero ser igual a Dios, subiré al monte de Dios, llegaré hasta donde está Él y me sentaré en su trono y seré semejante al Altísimo. En ese momento nació la maldad en el universo perfecto que Dios había creado. Antes no había maldad. Es un misterio. La palabra de Dios dice que es un misterio cómo es que surgió la maldad en el universo, pero sí sabemos que surgió en Luzbel. Ya a Luzbel se le permitió hacer campaña en el cielo, proponiéndole al resto de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, proponiéndole su perspectiva de las cosas. Y Luzbel hizo campaña en el cielo, Dios le dio oportunidad. Y convenció. Convenció, dice la Biblia, a la tercera parte de los ángeles. Los arrastró en su mentira y en su error. A la tercera parte de los ángeles los convenció de rebelarse contra Dios. Y esto es algo importante porque vamos a estar tocando un poquito más a detalle esta cuestión pues, la actividad demoníaca, esas cuestiones. Pero estamos hablando de que aquí no estamos hablando de un puñado de 5 espíritus. Ahorita vamos a hablar ciertas características de los demonios que a veces no logramos concebir. Por ejemplo, que no son omnipresentes, que no todo lo saben, que no todo lo pueden. Hay ciertas características que tienen los demonios que a veces ignoramos y por eso a veces somos víctimas de ellos. Entonces, el contexto que está dando nuestro hermano Eliezer es muy interesante de cómo surge la maldad en este personaje. Bueno, no tanto porque no está especificado al 100% cómo surge la maldad, porque es una pregunta, Eliezer, hermano Israel, que muchos tienen de que cómo es posible que algo que creó Dios haya existido maldad ahí arriba. Pero la respuesta a la pregunta que tú hacías, que era cómo surgió cómo surgió este mundo espiritual en cuanto a ellos, la respuesta es, son parte de la creación de Dios. Y Eliezer dijo... Porque ya Eliezer empezó a decir cómo fue que empezaron a estar en contra, o más bien el enemigo Luzbel, pero la respuesta viene a ser, son parte de la creación de Dios también. Dijo algo muy importante, dice, ellos eran seres o son seres que tenían o tienen voluntad de decisión. Hablando de voluntad propia. Voluntad propia de decisión. Libre albedrío. Y ellos decidieron, en algún momento, en este caso... Haciendo uso soberano de su voluntad, decidieron rebelarse contra la autoridad, contra Dios, y rebelarse contra su Dios. Y dice, se los quiero explicar así rápido. El Señor les permitió hacer en el cielo campaña, y cuando el último de los ángeles tomó la decisión de obedecer a Satanás en lugar de obedecer, en ese tiempo Luzbel, en lugar de obedecer a Dios, el Señor los tomó, les hizo juicio, ellos ya están juzgados. Ya tienen sentencia. Ya tienen juicio y sentencia. Solamente que la sentencia eterna de ellos aún no se ha ejecutado, pero la sentencia de ellos ya está dictada. Y fueron arrojados a una cárcel temporal llamado planeta Tierra. Los ángeles, los demonios, los ángeles caídos no tienen manera de salir del planeta Tierra. El planeta Tierra es su cárcel, es su casa de arraigo,
ellos no tienen forma de salir del planeta Tierra. Así que también hay veces mucha gente que piensa que los demonios pueden estar brincando de planeta en planeta y ese tipo de cosas. Eso bíblicamente no lo podemos sostener. Lo que sí podemos decir es que ellos tienen el planeta Tierra como cárcel. Quiero, antes de continuar con ese tema, me gustaría invitar a la audiencia, a las personas que nos están viendo. Yo sé que este tema es muy amplio, hay muchas cosas que hablar acerca de estos seres, ¿no? Bíblicamente hablando. Quisiera invitar a los hermanos que nos están viendo, tenemos ahorita 17 personas conectadas. Si tienen usted alguna pregunta, hermano Eliezer, hermano Irra, si tienen alguna pregunta, con toda confianza, pónganla ahí en los comentarios, mándela y vamos a tratar de darle respuesta, porque a veces nosotros pues traemos un tema, traemos algo de qué hablar y a lo mejor usted se queda con cierta duda, ¿no? Y esto aplica para todos los temas de ahora en adelante que vayamos a dar. Si usted tiene dudas, póngalas ahí y pues vamos a tratar con lo que nosotros, Dios nos ha permitido conocer, tratar de respondérselas. Amén. Quiero hacerles una pregunta a los dos. Es muy sencilla. ¿Cuáles son las características? Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a empezar con eso. ¿Cuáles son las características de los demonios, de estos seres espirituales de maldad? ¿Cuáles son las características? Irra, empezamos contigo. ¿Por qué conmigo? No, pues, te vi con cara de que sabías. No. Las características específicas de los demonios o cuál es su función. Características de ellos. Bueno, la característica principal es que obviamente ellos están movidos por un sentido de maldad. Así es. La palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Yo creo que es esa, o sea, buscan destruir, buscan hacer daño, yo creo que no tienen piedad, no tienen dicen por ahí la palabra muy coloquial, no tienen miramiento hacia con el hombre. Digo, tú mencionabas donde dice el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En otra dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Yo creo que la característica que a mí me hace mucho ruido es que el diablo y todos sus demonios me quieren, agarrándolo yo personal, destruir. Quieren robar todo lo bueno que yo pueda tener o lo bueno que Dios me pueda dar y así, destruir. Eliezer, ¿qué características puedes decir de forma muy general? Yo sé que está como medio porque sí te llama la atención meterte, pero... Cuando ellos fueron arrojados del cielo, perdieron algo que nosotros los seres humanos aún no hemos perdido, que es la capacidad de tener comunión con Dios. Exacto. Sí. Estos seres que fueron arrojados del cielo y nunca más volvieron a ver la gloria de Dios ni a sentir la presencia de Dios, son seres llenos de maldad. La Biblia dice huestes espirituales de maldad, como lo comentaba Israel. La principal característica de estos seres es la maldad que hay en ellos. Son seres donde no habita nada bueno, absolutamente nada bueno. No hay ningún ser espiritual. Lo digo por mucha gente que de repente tiene contactos con seres espirituales y piensa que los seres espirituales le van a ayudar. Esos seres espirituales son de maldad. Sí, exacto. Sí, en ellos no hay absolutamente nada bueno. Ellos están llenos de odio y resentimiento contra Dios por haber sido arrojados del cielo. Exacto. Y evidentemente no solamente contra Dios, con todo lo que representa Dios. Odian al ser humano porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios, y odian a la iglesia de Jesucristo porque en la iglesia de Jesucristo habita Dios. Exactamente. Sí, pero ellos odian en general absolutamente todo. Ahora, creo que es claro y es, digamos, básico el saber y el pensar que los demonios, el diablo y sus secuaces, vamos a llamarle, tienen un ministerio que es de maldad, que es de oprimir, que es de atar, que todo eso. Sí. Aquí la cuestión es hasta dónde llega el poder de ellos. No sé si la palabra poder, creo que sí tienen cierto poder, se les dio cierto poder, vamos a decirlo, o cierta libertad ahorita en el ministerio que tienen actualmente desarrollando en contra de la iglesia, en contra del mundo en general, pero hasta dónde llega ese poder, hasta dónde llega esa facultad de hacer, vamos a llamarle, para no llamarle poder. Ok. Los demonios, al ser creación angelical, la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que Dios creó a los ángeles, a los seres humanos, un poco menor que los ángeles. De tal manera que los ángeles, en cuanto a creación, en cuanto a poder, son más poderosos que los seres humanos. Órale. Los demonios, que también fueron ángeles de Dios o que son ángeles de maldad, los demonios por creación tienen un poder, una fuerza, una capacidad mayor a la del ser humano. El ser humano sin Cristo no tiene cómo vencer a los demonios. No hay rezo,
no hay conjuro, oración guiada. no hay rezo, no hay conjuro, no hay amuleto, no hay nada que te pueda defender de un demonio, si no es que estés cubierto con la sangre de Cristo, que es el que los derrotó a ellos. Pero los demonios, como los ángeles de Dios, todos son más poderosos que los seres humanos. Ok, Irra. Lo mismo, sí, pero y me venía a la mente algo, son más poderosos que el ser humano. Yo siempre también, hace poquito platicaba con una persona y decía, aún las personas, cuando viene la promesa de estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, le dice Jesús, Sí. y una de ellas es, echarán fuera demonios. Sí. Y decíamos, lo hemos platicado mucho tanto en los programas como en las pláticas que tenemos, el ser humano día a día está en un constante batallar, a veces está no somos perfectos, hay fallas a veces en nosotros y eso es lo que a veces estos seres utilizan contra nosotros y el argumento que yo puedo dar, a lo mejor muy pobre, no sé, no es el ser humano el que puede vencer a estos seres, sino es Cristo. Es Cristo en nosotros. Una de las cosas que se me venía a la mente ahorita que decíamos eso, en los poderes, que a lo mejor no sé si me adelanto o no, pero estos seres espirituales que son seres diabólicos, demoníacos, no están a la par con Dios. Mucha gente piensa que hay una imagen que en lo personal a mí me molesta mucho, es la imagen donde está Jesús jugando vencidas con el diablo. Y mucha gente lo ve así, o sea, dice, bueno, es el enemigo de Dios. Como que hay una lucha de poderes. Exacto, igual contra lucha igual. de poderes. Y no es así. Tal vez con el hombre, porque como decíamos, le tiene el resentimiento de que el hombre tiene lo que ellos ya perdieron, la comunión con Dios y todo, pero con Dios no. Con Dios no. Y en cuanto a lo que Cristo hace por medio de nosotros, me gusta mucho ese pasaje que tú ya sabes, Colosenses 2:15. Ahí es donde ya está ganada la batalla y es donde nosotros ya no puede tocarnos siempre y cuando decías, creo que tú decías un día, permanezcamos en Cristo. Eliezer decía algo ahorita que creo que va muy de la mano lo que acabas de decir. Eliezer decía, ellos ya están sentenciados, juzgados y sentenciados. Entonces, ahí parte de la palabra que tú dices en Colosenses 2:15, Sí. menciona pues, prácticamente Los está despojó. declarando la derrota Exacto. que ellos ya tienen. Ahora, hay una parte importante, hablábamos del poder que tienen sobre ciertas cosas, para hacer ciertas cosas. Sí. Aprendemos a través de la Biblia y con el paso del tiempo que estos seres espirituales de maldad tienen un trabajo, tienen una tarea específica que es el oprimir, el destruir a la gente. Entonces, hoy en día nos encontramos mucha gente oprimida, mucha gente atada, muchísima gente que tal vez, no sé, digo, a lo mejor hay gente que está viendo este programa y no sé, digo, puede decir, hay una opresión, o yo conozco a alguien, o yo mismo Sí. me siento en una opresión. Entonces, por eso es importante tocar el Sí. tema del poder. Sí, me gustaría comentar algo. Adelante. La vida la da Dios. La vida la da Dios, se la da a los seres humanos, se la da a los animales, se la da a las plantas. La vida es de Dios. Dios es vida y la vida la da Dios. Por lo tanto, los demonios, aunque son más poderosos que nosotros y tienen más fuerza que nosotros, no nos pueden quitar la vida cuando quieran. Exacto. A ningún ser humano, aunque sea un ser humano malo. ¿Sí? Ellos no pueden hacer con el ser humano lo que les dé la gana. Lo que ellos sí hacen con el ser humano es que lo influyen. Influyen en su mente para que el ser humano tome decisiones equivocadas que van contrarias a la voluntad de Dios. Y de esa manera el ser humano se ve oprimido, porque cuando a toda acción corresponde una reacción. Hay leyes establecidas por Dios, leyes espirituales dadas por Dios, que cuando son transgredidas generan una consecuencia en el ser humano. Así Y es. cuando los demonios logran convencer en la mente a una persona de que vaya en contra de la voluntad de Dios, las consecuencias le llegan a esa persona, ¿sí? Y no es que el diablo esté oprimiendo a la persona físicamente, no es que le esté apretando la cabeza o le esté asfixiando, no sé, la tráquea. Lo que pasa es que convenciendo a los seres humanos, los demonios trabajan en la mente de los seres humanos, convenciendo a los seres humanos de hacer lo malo, los seres humanos acarreamos las consecuencias de nuestros propios actos. La tarea del enemigo en realidad es convencernos. La batalla espiritual real en todos los seres humanos contra estas huestes espirituales de maldad es en la mente. Es en la mente. Sabemos que hay batallas espirituales del tipo liberación. ¿Sí? Los que hemos visto videos de TV Joshua, creo que es. Sí, TV Joshua. ¿Es correcto? Sí. Vemos Allá ahí en batallas África. en Nigeria, vemos Nigeria, llamadas sí. espirituales, vemos peleas espirituales, pero ese no es el ministerio general de los demonios. Si todos los demonios pudieran, tendrían poseído a todo el mundo. No habría ninguna persona, o Sí. había muchísimas personas Sí. endemoniadas, ¿no? Solamente cuando los seres humanos abrimos puertas con nuestra desobediencia a Dios, abrimos puertas espirituales, le damos al enemigo un derecho legal de poder poseernos
o se le da al enemigo con determinadas acciones legales que nosotros hacemos, un derecho legal al enemigo. Pero en general, la mayoría de las personas son influenciadas por el maligno y viven cosas en su vida, consecuencias de su propio pecado o de sus propios errores, porque se dejaron convencer por el diablo. Tiene mucha lógica. La palabra de Dios, voy a tratar de enlazar este salmo que es muy conocido, el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que está diciendo Eliezer es que aquellas personas que se salen de esa cobertura que Dios da, hablando de gente que ya conoce, que ya sabe de Cristo, son las personas que de cierta forma el enemigo tiene o las ve como presa, como una presa fácil, ¿no? Porque estás saliendo tú mismo de la cobertura que Dios tiene. Ahora, la cuestión aquí es, para no meternos tanto en esa cuestión de liberación, ahorita lo vamos a tocar. Hay una parte de todo esto de los demonios, hay una, no sé si llamarle ciencia, porque creo que no es ciencia, pero hay una rama, una materia, no sé cómo llamarle, que estudia esta parte demoníaca, la demonología. Entonces, hay mucha gente, yo conozco, para la gente, si a lo mejor hay gente que nos está viendo que no nos conoce, no sabe ni quiénes somos. Nosotros somos pertenecientes a iglesias, hemos estado en iglesias, a lo mejor en varias iglesias, conocemos el mover, ¿no? de una iglesia, y hemos visto muchas situaciones. Entonces, hemos visto, yo he conocido gente que está muy metida estudiando y dice, yo quiero saber cómo se llama el demonio y que esto y que yo quiero saber esto y yo quiero saber lo otro. Y es importante tocar ese tema porque hay mucha gente que le llama la atención. Hay mucha gente que incluso en su celular, en su laptop, en donde sea, busca, oye, a ver, quiero aprender más, y guerra espiritual, que es un término que se puso muy de moda. Y usan el argumento que dicen que tienen que conocer a tu enemigo. Y hay una cita en la Biblia donde dice, que yo se las mencionaba antes del programa, que decía, que Pablo nos dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo. Entonces, esta cita es muy usada para decir, entonces hay que estudiar al enemigo, hay que meternos a profundidad, hay que saber cómo se organiza el enemigo, cómo trabaja todo eso. ¿Ustedes qué opinan de esa parte? Voy primero con Israel. ¿Qué opinas, Israel, de esa parte de me tengo que meter a estudiar esa cuestión de la demonología? Pues a mi punto de vista, yo creo que no es tan necesario. No creo que haya una base bíblica para que sea necesario eso. No creo que, al menos, digo, a lo mejor estoy equivocado, en el ministerio de Jesús, yo nunca vi mencionada en una ocasión en la que le preguntó, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Pero solamente fue una ocasión, no andaba. De hecho, a mí me hace mucho ruido también una vez que llegan diciéndole a Jesús como maravillados porque los demonios se sujetaban ante ellos. Ajá. Y que les dijo, no se maravillen de eso, maravíllense de que como diciendo, eso no es relevante que ustedes se alegren por eso, porque yo lo puedo, ¿cómo se puede decir? Me puedo imaginar que eso es parte eso lo van a hacer ustedes cuando se encuentren en una situación, pero lo importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, yo veo como que Jesús lo veía como algo no muy muy relevante para el cristiano. Y si lo ponemos como hace rato que decía, esa es parte de las señales que van a seguir al que cree en Cristo. Va a echar fuera demonios, pero yo creo que no es, digo, a mi punto de vista, muy necesario meterse tanto y conocer los nombres de los demonios. ¿Tú crees que incluso, voy con Eliezer, yendo por la misma línea, ¿tú crees que incluso esa sea hoy en día, o ya desde hace años, una misma arma del enemigo, el tratar de enfocarnos en eso? O sea, enfóquense en conocer, en conocer, en conocer, en conocer, en conocer. Es que podría ser. ¿Tú qué opinas, Eliezer? Sí, la Biblia dice que nuestra preocupación debe ser conocer a Dios, no conocer al diablo. ¿Sí? Y hay gente que lamentablemente parece que conoce más cómo opera el diablo que cómo opera Dios. Sí. Ahora, el asunto es que el conocimiento que ellos han adquirido no está en la Biblia. Ellos dicen, no, es un conocimiento empírico porque nos hemos enfrentado a los demonios, porque los hemos escuchado hablar, porque hemos tenido testimonio de gente que fue satánica o estuvo metida en el ocultismo. Sin embargo, la mayoría de la información que hay sobre demonología viene del mismo origen satánico. Es decir, todo eso que a ti te cuentan, de los diferentes niveles que hay, de que cómo logran fragmentar el alma y cómo logran aprisionar y cómo logran hacer una serie de cosas, ese conocimiento no está en la Biblia. Ese conocimiento es un conocimiento que los mismos demonios han revelado. Y si nosotros entendemos que la palabra de Dios dice que el enemigo, que el diablo es padre de toda mentira,
no puede ser posible que le estemos creyendo al diablo lo que él habla de sí mismo. A veces no somos capaces de creerle a Dios lo que Dios habla de sí mismo, pero sí somos capaces de creerle al diablo lo que el diablo habla de sí mismo. Es lo que te iba a decir. ¿Qué credibilidad puede tener el que tú le preguntes a X espíritu, a X demonio, cómo entraste? ¿Qué poder, incluso qué poder tienes? Te va a engañar. ¿Qué credibilidad puede Lo tener? que va a hacer el enemigo es que te va a engañar. Claro. Muchos por ahí tratan de usar una especie de lazo de la verdad, donde piensan que lo pueden como juramentar al enemigo a que te hable con la verdad. Yo no sé si esto sea posible, pero definitivamente todo lo que el enemigo diga a través de una persona que está posesa o de alguna otra forma, no puede ser creído. Todo lo que el enemigo diga no puede ser creído. Le vamos a creer a Dios, no al enemigo. Hoy en día hay una tendencia muy fuerte, y digo, a esta parte de la guerra, lo que se llama la guerra espiritual, ¿no? Sí. Hay muchas ramas de eso, pero a lo que voy es, hoy en día hay muchos libros que pretenden enseñarte cómo liberar. Sí. Yo he tenido oportunidad, no de leer completos, he tenido oportunidad de hojear varios, me atrevería a decir que por lo menos unos 6 o 7, y yo, en lo que yo he leído de diferentes autores, es que es muy basado en mi experiencia, en lo que yo viví en tal situación o en varias situaciones. Hay una muy conocida, Rebecca Brown, creo que se llama. Sí. Sí, muy conocida, decía un hermano, pero cuidado con Rebecca Brown porque nadie sabe quién es. Aparentemente es un alias, pero a ella nadie la conoce. Yo conozco personas que también han estado en el mundo ocultista. Ahorita me viene a la mente una Vilma de Souza, brasileira ella, que desarrolla mucho su ministerio en el país de Chile, pero sabemos quién es ella, dónde vive. ¿Sí me explico? Claro, claro. Pero mucha gente empieza a dar testimonios, empieza a escribir libros, empieza a narrar cómo funciona el mundo espiritual, pero ni siquiera sabemos quiénes son ellos. Como te digo, Rebecca Brown se dice que es un alias o que es un, ¿cómo se le llama? Un seudónimo, que es un alias, de manera que no sabes ni siquiera fuente, es confiable, exactamente, ni siquiera es una fuente confiable porque ni siquiera sabemos quién es. Así es. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, la cuestión de la demonología, te digo, está muy de moda porque hoy en día llama mucho la atención. Hace poco platicaba con una hermana, estoy hablando de hace 4 días, que fui a orar por ella. Y esa hermana me decía, yo conozco a una pastora, que ya hablamos de eso en el tema del feminismo, pero bueno, yo conozco a una pastora, me dice, que a la hora, dice, a veces se presentan situaciones de liberación. Dice, y ella antes lo que hacía era en el nombre de Jesucristo, empiezas a reprendernos, lo que digo, no vamos a entrar en esto tanto, pero empiezas a reprender. Como en la Biblia parece que Jesús le decía, salte de él, o sea, salte. Y entonces dice, pero hubo algún cambio en ella. Dice, no sé qué empezó a escuchar, qué empezó a ver. Dice que ahora, al momento de liberar, en lugar de invocar el nombre de Jesús, dice que sacaba un libro literalmente y empezaba a leer, y ordeno que vengan huestes celestiales, y porque ahí en el libro venía una oración de liberación. Y esto es peligroso. Eso es peligroso porque, le decía a Irra hace poco, que parte de las frases que usa mi pastor, que son muy directas, dice, nos estamos haciendo locos. O sea, incluso el mismo enemigo puede estar usando todas estas cosas para hacerle como que al cuento de que, me salgo, no me salgo, y a la mera hora ahí sigo. Como con el agua bendita, como con el crucifijo cuando se lo pone en el pecho a un endemoniado. Porque a veces criticamos mucho nosotros como cristianos, cristianos evangélicos, criticamos mucho al católico, ¿no? Que el católico lo conocemos, tiene todo un rito Sí, para hacer una liberación, de que te ponga una cruz y que el agua bendita, muchas cosas que la verdad no conozco 100%, pero, y criticamos mucho y lo vemos en películas y decimos, está mal, pero a veces nosotros actuamos también con muchos errores. Oye, una pregunta en base a eso, yo me preguntaba, porque eso sí no lo sé, ¿el evangélico para echar fuera un demonio es igual que el católico? Porque igual no sé si a lo mejor me equivoco, pero creo que ellos evalúan, ¿no? No nada más, o sea, dicen, este está endemoniado y van y lo exorcizan. Lo tienen que evaluar si hay toda una cuestión, hay todo un... Y me pregunto, ¿el evangélico tiene que hacerlo igual, no, verdad? Es que es precisamente el tema que está... Hoy en día lo que te dicen es, yo te digo, yo lo he leído de ciertos autores, evalúa, incluso yo conozco un autor, que no recuerdo el nombre, sino sí lo diría, yo conozco un autor que te invita y te dice, entrevístate con la persona. Entrevístate con la persona. Y tú tienes que evaluar si la persona está endemoniada. No, ¿tiene algo de verdad? Sí, ¿por qué? Porque no podemos decir que todas las personas que actúan de cierta forma están endemoniadas y vamos a ir a reprender. Obviamente sí tiene que haber una, no sé si llamarle evaluación,
pero ya el hecho, ahorita estamos tratando el hecho de toda esta parte de la demonología, de querer conocer más, incluso, y voy a entrar a otra parte que va de la mano con lo que decía Irra, incluso esta cuestión que ahora se trae mucho de platicar con los espíritus, de platicar con los espíritus. Es lo que decimos ahorita, es que pretender escuchar a los demonios, en la Biblia no encontramos, creo que solamente un caso donde le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión. Y legión, porque somos muchos, pero el resto de los pasajes que nosotros encontramos en los evangelios es con el poder de la palabra los echaba fuera, con el poder de la palabra. No hay que entablar una conversación con ellos, hermanos, ni siquiera es necesario entablar una conversación con ellos. Yo le pregunto, ¿qué necesidad tiene usted de platicar con ellos? Oye, es que necesito que me diga qué hizo la persona de mal. Yo recuerdo que una persona nos decía, reprende al diablo y ordena que el ser humano venga al frente y habla con el ser humano y pregúntale, ¿qué hiciste mal? Tienes que renunciar a eso. En la práctica, hermano, cuando usted se enfrenta a un endemoniado, el endemoniado toma posesión y el que te está hablando es el demonio, no te está hablando el ser humano. Y si en un momento dado te puede hablar el ser humano, quizás te esté engañando, quizás no sea el ser humano el que te esté hablando. Entonces, definitivamente no hay razones para que nosotros tengamos que entablar una comunicación con el endemoniado. Se nos llama liberarlos en el nombre de Jesús, es todo. Es que libérelo en el nombre de Jesús y después doctrínelo para que los demonios no le regresen. Yo digo, ahorita entramos en eso de qué pasa cuando una persona es liberada y corre el riesgo de, cómo es que corre el riesgo de que el demonio vuelva, y dice la Biblia que vuelvan hasta con más y con 7 y peores que él. Ahorita vamos a hablar de eso, que eso es un mensaje, yo creo, para las personas que a lo mejor no son cristianas o incluso que son cristianas y pasan esa situación. Pero es que yo creo que esta cuestión si te llama mucho la atención o si es como que muy peligrosa que te vayas al lado de hacerlo muy místico, ¿no? Así caemos en el misticismo de que, ¿cómo vas a ver? Ahorita la pregunta que tú hacías, ¿cómo vas a ver si sí es o no? Cualquier persona te podría decir, no, hermano, es que tiene que tener revelación. Estamos cayendo como que todo místico, todo tiene que ser de una forma muy, espiritual y eso. Y la verdad de las cosas es que en la Biblia no menciona nada de eso. Y ese es el principal argumento para decir, hermano, no es necesario que haga una entrevista, que haga esto, que haga lo otro. La Biblia, como dice en los ejemplos, nos llama a liberar gente en el nombre de Jesucristo. Y ya, no con la fuerza, no utilizando artículos, ¿cómo se le llaman? Le iba a decir souvenirs, pero son souvenirs, reliquias, ni en ese tipo de cosas. Con el poder de la palabra es todo, Israel, con el poder del nombre de Jesucristo. No hay más. Con el poder del nombre de Jesucristo es como los demonios se van. ¿Sí? Ahora el asunto, hermano Irra, es que hay demonios que echan fuera demonios. ¿Sí? Dentro del mundo espiritual hay rangos. En el mundo espiritual de Malal hay rangos. Entonces hay demonios más poderosos que echan fuera demonios más débiles. Exacto. Pero simplemente para posesionarse ellos y para ellos tomar autoridad y tomar el señorío sobre la persona que dice que liberaron. Así es. Es toda una cuestión, digo, ahorita vamos a leer la cita donde menciona rangos o menciona principados, potestades, huestes de mal, todo eso. Que yo sé que a lo mejor algunos ya lo saben, sino ahorita la vamos a mencionar. Pero es toda una cuestión meterte, digamos, a eso de, hay demonios que mencionen que esto, y esa es la cuestión que trata de demostrar o que trata de enseñar la demonología. ¿No? Toda esa cuestión de las jerarquías de esto y de que yo escuché incluso, yo no sé si ustedes lo hayan escuchado, personas que dicen, no, es que cada espíritu se reprende de forma diferente. Quiero decir algo es que eso lo estudia la demonología. A nosotros nos enseñaron siempre, esta es la base para echar fuera demonios, ser nacido de nuevo en Cristo Jesús. Sí. Si no tienes la autoridad de hijo de Dios, no importa el rezo que te hagas, es más, no importa las oraciones que te avientes, los ayunos que hagas, si no tienes la autoridad de haber nacido de nuevo, ser hijo de Dios, no tienes la autoridad delegada de Dios, nunca vas a echar fuera un demonio. Entonces, por más que estudies, por más que haya libritos, por más que haya manuales, por más que haya rituales, por más que haya lugares especiales, los demonios no se van a ir si la persona que lo reprende no lo hace desde la autoridad de hijo de Dios. El hermano Álvaro Torres dice, cuando usted reprenda a un demonio de esos que son reticentes, dígale al demonio, con la autoridad delegada de Dios te reprendo. ¿Sí? Toma autoridad en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? La autoridad de Jesucristo yo la tomo y yo la ejecuto. Fíjate, estas palabras me gustan. En representación legal de Jesucristo te ordeno.
en representación legal de Jesucristo Ahí te no- ordeno. ahí O sea, estás agarrando una no es autoridad. desde mi fuerza. Exactamente. ¿Sí me explico? Ni sapiencia, ni por lo que yo haya estudiado, Exactamente. ni por lo que yo sea No. capaz de hacer. Exacto, No, exacto. es en Eso representación legal de Jesucristo. legal. Sí, yo te reprendo a ti. Así es. Sí. Así es. Eso es todo, hermanos. No es necesario que usted ande estudiando, que usted ande haciendo más cosas. Si va a estudiar, estudia a Dios, pero no estudia al diablo. No ni, es siquiera, necesario. ni siquiera es necesario hablar en lenguas, ni No, no es necesario gritar, hablar en ni hacer lenguas. aspavientos, ni nada. Simplemente ¿Cómo se llama el hermano argentino? La autoridad. Carlos, un hermano argentino que también tiene un ministerio de liberación muy Lo dijiste, Anacondia. Carlos Anacondia, Anacondia. Carlos Anacondia. Él decía, es que usted le habla en lenguas al diablo y te responde en lenguas. Sí. Dice, no es necesario hablarle en lenguas. No, Él dice, no es necesario. reprender en el nombre de Jesucristo es todo. Es que ahí está, Eliezer decía algo muy importante, conozca a Dios, no conozca al enemigo. Sí. Y cuando conocemos el poder real del nombre de Jesucristo, ahí es cuando podemos, entendemos cómo es que se debe a atacar, porque a veces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero atacar a alguien que es más débil que yo, si yo conozco y soy inteligente y digo, esa persona es más débil que yo voy frontal, voy directo, ¿no? Porque conozco Sobre su debilidad. conozco la autoridad que yo tengo. sí, Vamos a ver, en este ejemplo, el poder que yo tengo sobre esa persona. Así es. Pasa lo mismo con los demonios. Cuando conocemos a Dios, reconocemos la autoridad que tenemos de parte de Él. Entonces, cuando conocemos esa parte de Dios, el poder que tiene Dios sobre cualquier espíritu y quién soy yo en Él, obviamente conociendo mi vida delante de Él, vamos frontal y decimos en el nombre de Jesucristo. Como decías ahorita, Irra, y decía Eliezer también, no hay por qué el ponernos en el, y que vamos a hacer esto. Me platicabas una vez que no creo que era de reprender, pero decías que un hermano, no vamos a mencionar, no recuerdo quién, si tú lo quieres mencionar adelante, pero decía el hermano, te voy a contar en inglés, 1, 2, 3, y 3, y empezamos, y cuántas veces no hemos visto en muchas partes esta tentación de decir chao, de soplar, de aventar agua, de sacar esto, es tentado y podría ser que el mismo enemigo el padre de mentira está transgiversando todas las cosas, ¿no? Entonces eso es bastante peligroso. Irra, no sé qué, te desconectaste. Es que me desconecté por el productor que está haciéndome una instrucción. No, pero no me desconecté. Lo que pasa es que sí, por ejemplo, no sé si leíste unas preguntas que están aquí y yo tengo ese pensamiento de decir no es necesario tanto. Yo he escuchado, como dice Isaac, no es necesario decir nombre, ¿verdad? Pero sí he escuchado muchas personas que gritan, y he escuchado una vez que, bueno, vi que hasta con danzas en el espíritu, y que yo creo que esto no es tan necesario cuando la palabra lo dice bien claro. A mí me hace mucho ruido el donde Jesús dice, estas señales seguirán. Es como una señal, es como lo decía Eliezer, es una autoridad que Dios te está dando como por el simple hecho de ser su hijo. Mira, aquí, por ejemplo, Isaac, no sé si viste la pregunta que te Ahora vamos. dice, pregunta, ¿cualquier persona o cristiano puede echar fuera demonios? Esa pregunta se las iba a hacer ahorita. Eliezer, ¿ya tienes micro? Sí, ya tengo micro. Sí, perdón, es que- cualquier cristiano nacido de nuevo en Cristo Jesús tiene autoridad para echar fuera demonios. Pues, Que ya la había no la contestado. usemos. Ahora, Eliezer, está, ahí tiene es que otra ver, ahí dijiste algo, nacidos de nuevo. Sí. Lo que quiere decir el nacer de nuevo, quiere decir, digo, me va a salir un poquito el tema, pero es necesario que lo expliquemos. Sí. Ser nacido de nuevo ya no tengo una naturaleza con tendencia a pecar, una naturaleza caída. No, nacemos de nuevo en el espíritu. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Sí, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, el evangelio de salvación, que Jesucristo, que Dios se hizo hombre, que en forma de hombre murió por nosotros en la cruz del Calvario, que ahí en la cruz pagó el precio de todos nuestros pecados y que murió y al tercer día resucitó y un día va a venir y va a reinar y todo eso. Cuando nosotros escuchamos esa palabra y la creemos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, en nuestro espíritu ocurre algo. Sí. Nuestro espíritu con el que nacimos es cambiado. En el espíritu. Esto es algo real. Sí. Nuestro espíritu es cambiado. ¿Sí? No es de que es ahí. Nuestro espíritu es cambiado. Es como si hubiéramos muerto y hubiéramos vuelto a nacer. Nicodemo no lo entendía cuando Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo decía, me tengo que volver a meter al vientre de mi madre, ¿o cómo le hago? ¿Sí? Cuando tú por fe aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, tu espíritu, que es una de las tres partes que estamos compuestos, tu espíritu nace de nuevo y tú naces en Cristo.
Y ahora tú tienes una naturaleza nueva dentro de ti, aunque estás habitando aún en un cuerpo viejo que es la carne y en tu alma, y tienes un alma, que el alma todavía tampoco ha sido redimida, pero tu espíritu es el que ha nacido de nuevo. Desde ahí es que tú tienes la autoridad, ¿sí? Como hijo de Dios, con el, voy a decir así, el ADN de Dios, desde dentro de Jesús, que es el que venció a todas las huestes y principados en la cruz del Calvario. Desde esa autoridad, desde esa posición, tú puedes reprender a los demonios. De otra manera no, porque ya explicamos, los demonios son más poderosos que los seres humanos. Claro, Nosotros no tienes una autoridad viendo, que te respalda. hemos estado viendo Oye, liberaciones donde un menudito así de 14, 15 años tiene una fuerza impresionante manda a volar para levantar 7, 8 personas. ¿Sí? Entonces, sí. no, el poder con el cual se va a forzar a los demonios a irse no es un poder físico, sino es el poder de Dios. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que una pregunta, yo creo mucha gente, a lo que veo en las preguntas, yo creo que mucha gente se hace esta pregunta y ya le van a quitar el micrófono a Eliezer. Es el que, No. es el que más le entra, es el que más le entra. Están cambiando pilas, están cambiando pilas. Una pregunta que yo hacía, de hecho teníamos una plática, Isaac, hace como unos 2 meses, un mes. Ah, caray. ¿Qué pasa cuando estamos de acuerdo en eso, que el simple hecho de ser hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, me gusta como lo dijo Eliezer, que tienes el ADN de Dios? Yo se lo explicaba a una persona hace poquito también, es que no eres tú, porque es que a mí me da miedo eso, pero tú ¿cómo te sientes? No, pues que bien con Dios, yo le estoy echando ganas, yo reconozco que las cosas viejas pasaron y todo eso. Ajá. Entonces, pero le tengo miedo al diablo, le tengo miedo a un endemoniado, le tengo miedo que me recuerde mi vida pasada. Pues es que no eres tú, o sea, todos le podemos decir, decía yo una vez en una de mis transmisiones, si el diablo viene y te dice, tú no te mereces, pues sí, no me lo merezco, pero Dios me lo dio. Dios me dio la gracia, Dios me dio el don de ser llamado su hijo. Entonces, pero ¿qué pasa cuando hay una persona, y a lo mejor es muy fuerte, pero pues de eso se trata estos programas, cuando hay una persona que tiene un pecado oculto y se atreve a querer hacer uso de esto de ser hijo de Dios y querer echar un demonio fuera, o no a lo mejor echarlo fuera, pero callarlo o enfrentársele a él? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? Voy a tratar de responderlo. Mira, como hablábamos la vez pasada, tenemos que particularizar casos. Digo, habría que se me olvidó que iba a decir, estos a ustedes no les gusta porque siempre dicen que son casos específicos. Pero bueno. Sí, no, porque tendríamos que. Sí, bueno, yo lo sé, pero vamos a hablar de esos casos específicos. Vamos a hablar vamos a tratar de tocar algo de eso. Yo entiendo, y porque por lo que habla la Biblia, el poder está en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Ahí está el poder. Eliezer explicó ahorita, desde mi punto de vista, de una manera muy, muy buena, que es nacer de nuevo. Sí. Entonces, él está hablando de un nacimiento nuevo en el espíritu. Y volvemos a lo mismo. El poder no está en la persona, está en el nombre de Jesucristo. Como te digo, ahí tendríamos que particularizar el caso. Claro. Hay una parte en la Biblia que los voy a invitar a participar ahorita, nada más que esté el micrófono de Eliezer. Ahorita hay una parte en la Biblia donde dice que personas intentaron reprender espíritus y salieron mal. Ah, sí. Salieron mal esas personas. Sí, eso pasó porque ellos no habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el problema. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, no tiene la autoridad delegada de parte de Dios para poder reprender a los demonios. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene un pecado oculto? El asunto es que el pecado oculto lo que hace es que nos quita autoridad. Es decir, no que no la tengas, no que no seas hijo de Dios, sino que tú mismo te sientes cohibido, tú mismo te sientes en falta delante de Dios, tú mismo no te sientes con esa libertad, Israel, de poder enfrentarte al enemigo para poderlo reprender y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero es que eres tú mismo. Una de las armas del enemigo, cuando tú te enfrentas a él, en un caso de una posesión, es que el enemigo te denuncia. Es decir, el enemigo denuncia todo lo que tú hiciste en el pasado. ¿Sí? La palabra de Dios dice que a eso se le llama acusación. El enemigo es el acusador de nuestras almas. Entonces, como el enemigo sabe que al momento de denunciarte, tú te vas como a cohibir, tú te vas a reprimir, no sé cómo explicarlo, Israel, tú te vas a sentir como menos, entonces es el arma que el enemigo usa. Tú eres esto, tú eres aquello, tú hiciste lo otro. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo quiere es que tú no te sientas seguro, que tú no te sientas seguro. Pero yo te voy a decir una cosa, un oficial de tránsito corrupto,
es corrupto. El día anterior te quitó 100 pesos. Sí, es corrupto. O se lo diste, tú también eres corrupto. Pero llega al otro día y no le da la gana quitarte 100 pesos. Te quiere quitar el carro. Órale. Es corrupto. Y tú le vas a decir, no, tú eres un corrupto. Pues sí, pero tengo la autoridad y te lo quito. Sí. ¿Sí me explico? Porque Porque la tiene. tiene la autoridad. Entonces, en el cristiano también muchas veces pasa eso. El cristiano a veces no está en las mejores condiciones delante de Dios, pero si nació de nuevo, Y tiene la autoridad. tiene la autoridad, pero esto no quiere decir que ¿cómo se puede? Es que también ahí hay un punto en el que puede haber una confusión. Sí. No quiere decir que si sigue en el pecado oculto vaya a ser salvo porque tiene la autoridad para hacer eso. No. Ahí viene donde al último dice que muchos van a decir, yo hacía esto, yo hacía el otro, y el Señor les va a decir, apartados Es de que mí, esa es la hacedores de parte, maldad. Sí, por eso digo, hay que aclarar eso. Respondiendo a la pregunta que nos hacían, que creo que ya abundamos un poquito. Sí. Respondiendo a esa pregunta, yo decía ahorita, el poder está en el nombre, Sí. en el nombre de No en la Jesucristo, persona. no en la Ya persona. es lo que venimos diciendo. Digo, Bueno, hay un riesgo porque también una persona, lo mencionaba ahorita, hay una cita donde dice que personas se atrevieron a invocar incluso el nombre. Pero porque no estaban en Cristo, ¿no es Porque así? no estaban en Cristo. No estaban en Ahí Cristo. ahí está el problema. No es porque hayan sido, que estaban en Cristo y andaban en pecado oculto o algo así, no es por eso, sino porque no estaban en Cristo. De Ellos, plano, ellos no conocían, ellos estaban no en Cristo. conocían a De Cristo. hecho, los demonios le dijeron, no, a tal persona conocemos. A Pablo conocemos. Pero, Y a Jesús. pero a ti no. Entonces, o sea, como Ahora- diciéndole, ellos tienen la autoridad y Pablo tiene la autoridad de No, Cristo. como diciéndoles, Pero- en ti no está Jesús. Por eso, te digo, Porque si por eso, conocieran, a eso me refiero. es decir, a Jesús lo conocemos, si estuviera en ti te obedeceríamos. Exacto. Pero como en ti no está Jesús, Exacto. por eso digo que ellos no habían nacido de nuevo, en ti no está Jesús, no tengo por qué es obedecerte. una cuestión entonces también, digamos, de relación con Dios. Es que- Sí, claro, de haber nacido de nuevo. Sí, bueno, En pero, Cristo. relación Vamos a con Dios suponer- no, porque si estás hablando de un pecado oculto, tu relación con Dios no está bien. Eso es a lo que voy. Hay personas, Eliezer, que Ujú. nacieron de nuevo, Ujú. bueno, antes me gustaría preguntarte, si la persona nace de nuevo, ¿nunca más vuelve a pecar? No. Ahí está, espérame, antes de ¿Nunca que... más vuelve a pecar? No, bueno, dije no, pero de referencia le cortas, a que la déjalo que idea no es la correcta. No, todos se van a agüitar. Cuando la persona nace de nuevo, dije, lo que nació de nuevo fue su espíritu. Exacto. Su cuerpo no ha El nacido cuerpo de sí. nuevo. Ahí va. Entonces, la pregunta es, una persona que nació de nuevo, en su espíritu nació de nuevo, conoció a Dios, pero como dice Isra, hay un pecado oculto. Esa persona tiene un punto de riesgo. Al momento de Ya lo arriesgarse, explicaba Eliezer. al momento de arriesgarse, como decía Eliezer, al Exacto, momento de pero en arriesgarse él mismo. y decir, no está la figura de Jesús como lo hablamos en él. Lo que Pero pasa es en que él eso mismo. te priva Es- de te la cohíbe, seguridad que te tú cohíbe. necesitas tener. Te da, sí. ¿Sí me Es explico? un arma que el enemigo sabe aprovechar. Que el enemigo usa. perfectamente. De hecho, el enemigo lo primero que te va a decir, tú no tienes autoridad. A ver, bueno, hay una Tú no eres pregunta. nadie. Una Dime. pregunta. Digo, sin. Déjamelo hablar, hombre, Ah, qué me la bárbaro. estoy cobrando. Muy bien, muy Nah, bien. no es cierto, no es cierto. No, una pregunta así al aire. No casos específicos, pero ¿ustedes creen que haya personas, disculpen la palabra, muy así, tan hipócritas como para no cohibirse por Claro. eso Ah. y hacerlo? Señor, en tu nombre. Por eso te Echamos estoy fuera diciendo. Yo demonios. lo sé, nada más que quiero Claro, que claro que sí aclaremos los eso. hay, claro No, que es sí que los quiero que hay. aclaremos eso porque, mira, en una persona que tal vez pueda escuchar esto, tal vez se puede acomodar y decir, Ajá. puedo pecar y seguir echando fuera demonios, seguir sanando enfermos, seguir siendo... Esa es la cuestión. Pero eso es lo que- Esa cita que mencionaste Sí. es muy cierta, porque Ajá. ¿de qué otra manera te explicas que hay personas que en aquel día van a llegar Exacto. y van a decir, es que yo en tu nombre lo hice? Exacto. Pues sí, pues, Quiero decir algo, no sé, me vino a la mente, no sé si es de parte de Dios. Échale Lo que pasa es que Dios respalda también el ministerio y muchas veces, en misericordia. yo no sé cómo sea esto, pero es que Dios muchas veces, Dios conoce los corazones. así es. Conociendo los corazones, es como si muchas veces respaldara su nombre, su ministerio, A pesar de las pero personas. tiene determinado momento en el que va a traer a juicio a su hijo. El nombre de Jesús nunca se va por los suelos. Ah, ok, ¿Sí me ok, explico? ok, ok. Ajá. Entonces, Dios está viendo a su hijo, a su siervo, al que en algún momento sí le sirvió, lo está viendo ahora operar, ¿sí? Pero con un pecado oculto. Y el Señor le manda avisos, arrepiéntete, déjalo, confiésalo, y no lo quiere dejar, no que no lo puede dejar, no lo quiere dejar. Entonces esta persona sigue operando como si estuviera en perfecta comunión con Dios, Pensando y que Dios respalda oye, el parecido. ministerio Sí. para que su nombre no quede en el piso. Entonces, Exacto. delante de la gente, esa persona aparenta ser muy piadosa, muy consagrada a Dios, porque puede echar fuera demonios, porque puede sanar a los enfermos, pero es Dios respaldando Exacto. su Y ministerio. ahí su viene legado. donde en dice- en el error de decir,
pues sigo como voy y acabo, siguen pasando las Pero cosas. Oye, Dios y es una- un y una- Dios y que, una al que forma- ama disciplina. Y una forma no sé cómo no dejarse llevar por eso es la palabra donde dice maldito el hombre que confía en el hombre. Porque o sea, es lo que te digo yo, si yo me pongo a pensar, oye, esa persona tal vez está mal, pero aún así Dios lo respalda. Y ahorita que decías eso, ¿no es parecido a lo que le pasaba a Sansón? Yo quiero, Sí. Parecido a lo que le pasaba a a lo que Sansón. dice Irra, mira, yo escuché una frase de un predicador que me gusta y va muy de la mano a esto. El predicador dice, los dones o la manifestación que tú ves en una persona, hablando de milagros, sanidades, Sí. todo eso, dice él, dicen quién es Dios. Ah, claro. Y dice el predicador, lo que habla de quién es la persona son sus frutos, que es lo que dice la Frutos, palabra. Exacto. Entonces, a porque veces nos la dejamos, palabra dones es un regalo. nos dejamos existe guiar, nada No es para tuyo, merecerlo. nos dejamos guiar en que, oh, mira, este hermano, Dios lo usa mucho en esto y en esto, su relación o su vida debe ser, y la verdad es que no, porque no entendemos No lo que, tienes que- por mérito. que los dones son regalos, son por gracia. Por gracia. Y incluso la misma manifestación y el respaldo de Dios es por gracia. Por gracia. Porque si no fuera por gracia, nadie podría tenerlo. Como la fuerza de Sansón, ¿va? Sí. Como la fuerza de Sansón. Es un caso Y muy- él hacía lo que no debía y decía, voy a salir otra vez, voy a salir otra vez. Pero sin embargo, Acabo lo tengo seguro, sin embargo, pero- llegó el momento en el que llegó sobre él la disciplina de Dios. Exacto. Sí, y él terminó muriendo. Y de con la sus forma enemigos. más... Sí, de una forma terrible, Ahora, humillado, siendo avergonzado. Abonando un poquito a la pregunta que hacía, ya para cerrar con esa pregunta, bueno, ahorita Irra nos va a hacer el favor ahí, Irra nos está monitoreando, si usted tiene más preguntas, hágala. Sí, hágala porque... Ahorita que me acaba la pila del celular. andamos filosos. La liberación, yo sé la respuesta, pero quiero hacérselas para que nuestros hermanos la escuchen. La liberación, el reprender un espíritu pasa precisamente por ser un don que solamente ciertas personas lo poseen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera Los que demonios. Entonces, es para todos los que creen. Exacto. Los que creen en el nombre de Los que Jesucristo. creen, sí. Entonces, abonando un poquito, porque a lo mejor la respuesta se quedó en, no cualquiera puede reprender. Estamos hablando de no cualquiera que no tenga la figura del nacido de Señor, nuevo. que no haya nacido de nuevo. Exactamente. Eso estamos hablando de esas personas no, pero personas que están, no necesita, hermano, que me está viendo, que no me está viendo, no necesita, hermano, tener el don de liberación, Exacto. no necesita tener nada de eso, porque a veces esa es otra arma, Eliezer, que el enemigo utiliza para, conocemos casos de decir, oye, tal persona está pasando una situación de ese tipo, háblale al pastor, háblale al hermano, háblale a tal evangelista, háblale a tal persona, cuando desconocemos que Dios dice en mi nombre, estas señales seguirán a los que creen, y luego empieza a decir cómo hacerlo y quiénes lo pueden hacer, ¿no? Lo que pasa es que a nuestro cuerpo físico percibe a los seres espirituales y se llena de miedo. Una de las armas que el enemigo usa es el miedo. Entonces el miedo tiene una característica, el miedo nos paraliza. Cuando a ti te da mucho miedo algo, tú te quieres Así mover y es. no puedes. Te Quieres priva, hablar te y priva. no puedes. Te priva, sí. El miedo te paraliza. Entonces, una de las armas que el enemigo usa es mostrarse como un ser muy poderoso, hacer aspavientos, lo voy a llamar de esta manera. Sí. Dijo un hermano, Hollywood, es decir, hacer una obra teatral. Fíjate lo que estoy diciendo, hermano, hacer una obra teatral, hacerte una representación de que él es un ser súper poderoso y para que tú te sientas chiquitito, ¿sí? Para que tú te Decía un sientas hermano, decía un pequeñito. hermano lo manejaba como el enemigo lo que hace es una ilusión óptica, Sí. o una ilusión. Porque, Sí. pues, una Ahora, ilusión. en realidad, ahora estamos diciendo, en su naturaleza son más poderosos que nosotros los humanos, pero nosotros en Cristo, ¿sí? Ya tenemos la victoria. Nosotros en Cristo somos victoriosos. Por medio de- Nosotros en Cristo tenemos la autoridad delegada para que ellos tengan que someterse a nosotros como iglesia de Jesucristo. ¿Sí? ¿Dónde y En cómo Cristo fue lo delegada podemos esa- hacer. ¿Dónde y cómo fue delegada esa autoridad? Dice la, Perdón, es que me causó risa cómo te dejó. No, Te digo, puta. no, pues os es doy que... potestad de hollar serpientes y Exacto. escorpiones, fue cuando le dijo a sus discípulos. Hay otra cita, quiero acordarme de ella. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto. ¿Sí? Por tanto, ¿qué? Por tanto que yo tengo toda potestad en los cielos y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Y ahí es donde viene que en su nombre echaremos fuera demonios.
Sí, la potestad pues es dada claramente por el sacrificio de Jesús, por la resurrección de Jesús, por la victoria por de la Jesús. victoria de Jesús. Así Yo es. más bien pensé eso en la victoria. Por la victoria de Ese Jesús. versículo que me gusta tanto. Entonces, es claro, digo, lo mencionó Eliezer ahorita, el enemigo lo que hace es engañarte. Sí. Porque por argumentos, vamos a suponer... Es engañarte para asustarte. Sí, exacto. Si fuera por argumentos, no hay razón por la cual el enemigo nos va a creer a nosotros, a los hijos de Dios, que puede hacernos algo, sí, o sea, que nos puede dañar, vaya. Sí. No hay, por argumentos bíblicos, por palabra de Dios, no hay forma. Pero el enemigo lo que hace es cierto, lo que dice el líder, es engañarte para que te llenes de miedo y de tal modo que te paralices. Y entonces una persona paralizada, Eliezer, y lo vemos en cualquier lado, si tú vas manejando y te llenas de miedo porque se atravesó, hay personas que batallan para volver a manejar porque hasta se les olvida incluso cómo manejar y se ponen nerviosas. Con esta parte del enemigo, lo que hace es meterte miedo para que te paralices y no te acuerdes de las promesas que Dios ya Yo no sé cómo sea eso, dejó. pero es que muchas veces también nosotros nos presentamos en ese tipo de situaciones no desde la autoridad delegada de Dios. O sea, muchas veces nos presentamos ahí, no sé si desde la carne, cuando invocamos el nombre de Jesús, cuando reprendemos en el nombre de Jesús, vemos que no pasa nada. Y no es que Dios no nos esté respondiendo, es que nosotros no lo estamos haciendo desde la posición de autoridad. Claro. No sé cómo graficar esto, nunca he escuchado este ejemplo, pero espero que sea aplicable. Es como si el oficial de tránsito sale vestido de civil, se para en Pino Suárez, una avenida muy importante de Monterrey, y levanta su mano y nadie le hace caso, porque va de civil. Me explico, pero cuando él se pone el uniforme. No está vestido del cuando él se pone el uniforme con toda la representatividad del gobierno, de la autoridad, entonces él solo levanta su mano y todos los 7, 8 carriles que tiene esa avenida se detienen. Obedecen porque obedecen. Entonces que Eliezer lo acaba de parar un tránsito. Cuando tú te presentas desde la autoridad, ¿sí? Que tú dices en representación, no en mi nombre. Me platicaba un pastor que yo aprecio mucho, el hermano Agustín Piñón. Él decía que en alguna ocasión fue a reprender a algún demonio y el demonio se burló de ellos, de él y otro hermano. Y le decía, ustedes par de inditos. Y que le dijeron, nosotros seremos inditos, pero no venimos en nuestro nombre, venimos en el nombre de Jesucristo. Claro, mira, voy a usar ese ejemplo porque es lo que hablábamos ahorita de que hace una obra teatral, dijiste. Sí, una representación. ¿Qué pasa? O sea, si yo lo primero que hago es, ¿para qué el enemigo buscaría descalificarte? Para que pienses que entonces, pues lo que decía ahorita, no lo merezco, sí es cierto. Exacto. Pero es lo que dice Eliezer, no vas en la posición y es por eso cuando pasa este tipo de cosas que vemos el pasaje bíblico, cuando dice que salieron desnudos y les fue mal, salieron mal de ahí. ¿Por qué? Porque no iban en la posición, porque no la tenían. No la tenían esa posición de hijo. Entonces, a nosotros nos pasa cuando operamos en ese tipo de actividades, pero en nuestra mente, no logramos conectarnos desde la posición de autoridad. Muchas veces pasa eso, que tú dices, hablas y hablas, pero no hay como efectividad, ¿sí me explico? No pasa nada. El ejemplo que yo quise mostrar fue ese, de que como que no te pusiste el uniforme de autoridad, ¿sí me explico? Entonces tú tienes que, porque muchas veces está el endemoniado y se piensa que hay que inmediatamente, respira, recuerda quién eres en Cristo Jesús, recuerda que naciste de nuevo, que no lo vas a hacer en tu nombre, que tú no tienes poder, que el poder es de Dios y que Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, ¿me explico? Y tú dices, te voy a representar a ti. Entonces ya ahora sí vas y te presentas, dice, en representación legal de Jesucristo vengo contra ti, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas, o das la orden que tengas que dar. Exacto. Pero no desde tu posición humana, no desde tu carne, ¿sí? Si tú te vas pensando, es que soy un pecador, es que le fallé al Señor, es que anoche esto, es que ayer lo otro, estás dudando que naciste, que eres hijo de Dios, la duda afecta en ese proceso de liberación. Y el problema está en ti. Bueno, el problema está en la persona. No es que tú no seas un hijo de Dios. No es que no seas un oficial de tránsito, es que no te has puesto. Y no es que la promesa no se esté cumpliendo, sino que tú eres el que estás creyendo en ti. Voy a tratar de regresarme un poquito a lo que hablamos al principio de toda esta de la demonología, después de todo lo que hemos dicho ya. Sí. ¿No será, vuelvo a hacer la misma pregunta, no será que todas estas cuestiones de que de cierta forma el enemigo nos está queriendo llevar a conocerlo más a él, es precisamente para eso, para que no tomemos ese grado de autoridad que Dios nos dejó? No hay que buscarle más, no hay que buscarle y que hay que buscarle por acá y hay que declarar tal cosa y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. ¿No será que el enemigo lo que está haciendo es precisamente, estudienme más? Porque si yo estudio a Irra, voy a conocer sus fortalezas. Voy a conocerlo más y tal vez si Israel es una persona que pues es imponente y eso, yo voy a descubrir eso y voy a ver
eso. Y decías ahorita, Eliezer, lo que conocemos del enemigo es lo que él mismo nos ha dicho de él, porque en la Biblia, hermano, no hay tanta información del enemigo. No hay tanta Conocer información. al enemigo es importante si se tratara de una guerra de fuerzas iguales. Pero en este caso, la guerra espiritual es contra un enemigo derrotado. Ya está un ganada, Un esa enemigo guerra ya está vencido. ganada. ¿Sí me explico? Exactamente. Entonces, no hay, no sé esta palabra, a veces me las invento porque no se me ocurre otra cosa. No hay paralelidad o una cosa así de fuerza, no Yo hay, iba a decir, no hay no hay que igualdad ¿sí me de explico? poder. Aquí el asunto es que el No hay ni enemigo, punto de comparación. el enemigo está derrotado. Entonces, ¿para qué ocupas conocerle si está derrotado? ¿Sí me Exactamente. explico? Lo único que tú ocupas conocer es que tú en Cristo lo derrotaste. Eso es lo que tú ocupas Ándale, conocer. sí, o sea, más que nada es eso. Por ejemplo, en una guerra o algo, Sí. ocupas conocer al enemigo para decía Isaac, usa las fortalezas para derribar las fortalezas. sí. Aquí no Pero hay aquí no hay una- necesidad, porque ya fue derribado. O sea, tú Ahora, simplemente cuando- vas a usar lo que Dios te dejó, la autoridad Sí. que Él te dejó. De Y, él mismo. y vas a solamente aprovechar Ajá. la victoria que Dios ya dio Sí. y Ahora, que él ya consiguió. como todo Junior, ¿verdad? Ahora acá, acabas de decir, derribando fortalezas. Sí, Bueno, bien si hay raro. un pasaje en la Biblia donde la Biblia dice derribando fortalezas, que el enemigo ha levantado, sí dice derribando fortalezas, pero se refiere a las fortalezas mentales. Sí. Esa palabra en griego se refiere a ideas, a construcción de ideas. Dijimos, la batalla espiritual en realidad es en la mente. Así es. El enemigo no guerrea así cuerpo a cuerpo y endemoniando gente. Si Como, así fuera, como como mucha dije, gente cree. Con tanta No, teatralidad. el enemigo guerrea levantando ideologías, pensamientos, ¿sí? Estableciendo costumbres, culturas, leyes. políticas. Ahí, Ajá. eso es en lo que trabaja el enemigo. Y el ser humano lo permite. A ver si también esto llega a aplicar, ¿no? Cuando hemos dicho, los pueblos que aceptan poner en su constitución leyes contrarias a Dios, son pueblos que van a acarrear el juicio divino. Una cosa es que en esos países estén cometiendo pecados, pero mientras las leyes no lo permitan, ¿sí? Dios tiene cierta consideración con esas naciones. Hablando a nivel nación. Pero cuando esas naciones establecen en su constitución leyes contrarias a la voluntad de Dios, como el aborto, esas Que naciones es un juicio a la nación. viene un juicio a la nación, Exacto. porque esas naciones ya están en una rebelión contra Dios. Así es. ¿Sí? Muchas veces lo que sucede es que nosotros no nos damos cuenta que estamos rebelándonos contra Dios al aceptar las maquinaciones del enemigo, las ideas del enemigo y decir, vamos a aceptarlas, vamos a votar que sí, que el aborto sea real aquí en nuestro país, y no nos damos cuenta que es el enemigo el que nos está metiendo esas ideas, que no estamos guerreando contra esas ideas para que el gobierno no nos castigue, no nos regañe, no nos mete a la cárcel por hablar en contra del aborto, que supuestamente es un derecho, y no damos la batalla espiritual y dejamos que se establezcan esas leyes en los países, y el enemigo de esta manera nos ganó la guerra espiritual. Así es. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Sí. Yo Es creo, decir, la guerra es de ideas. Esto Sí. es lo que quiero decir. No La es guerra cuerpo a es de cuerpo. ideas. no no. es cuerpo a cuerpo. Entonces, cuando dice derribando fortalezas, es derribando ideas, derribando conceptos. Hay una parte en la Biblia que dice las puertas del infierno o las puertas del Hades Del no Hades. prevalecerán Contra la iglesia. contra la iglesia. Un pastor, me llama la atención porque un pastor decía, aquí no está hablando de el muro, está hablando de puertas que el infierno planta o el infierno levanta. Y él decía, esas puertas son cosas que el enemigo pone para que la gente no conozca de Dios. No está hablando de un ejército, está hablando de una muralla y una puerta que el enemigo está levantando. Que impide. Algo que impide una entrada, Sí. algo. Y él decía, el enemigo es lo que busca. En cuestión de lo que decía Eliezer, una ideología, busca levantar leyes, busca levantar políticas que hoy lo vemos. O sea, Dice es la tan Biblia claro. que el enemigo tiene entenebrecido el entendimiento de las personas. Sí. La guerra espiritual, hermanos, la guerra espiritual real es cuando predicamos el evangelio de Jesucristo. Ahí donde le estás. Olvídese de andar que orando y liberando, olvídese de eso. Gritando. La guerra real es predicar la verdad de Jesucristo. Esa es la guerra real, porque la verdad rompe cadenas, la verdad tumba las fortalezas del La verdad enemigo. hace libre. Hace libre. En aquellas personas que tienen un concepto de que esto está bien, tú les presentas la verdad y descubren que no están bien. Dicen, entonces la verdad no es esta. Yo pensé que estaba bien, pero la Biblia me dice otra cosa y me doy cuenta que estoy mal. Esa es la verdadera guerra espiritual.
esa gente está, su mente está dominada por el enemigo en ideas, en conceptos. Ahí están las fortalezas. Ahora, voy a cambiar totalmente, digo, yo creo Ajá. que esta parte de cómo funciona, ahorita lo que mencionaste de las naciones, de cuando el enemigo así trabaja, el enemigo se mueve a veces, o no, se mueve en un esquema mucho más, voy a usar esta palabra, sofisticado, que a veces de lo que pensamos. A veces pensamos que decimos demonio y nos imaginamos a una persona en el suelo dando vueltas y gritando. Y el enemigo a veces no trabaja así. El enemigo trabaja de una forma más sofisticada, como en la política, en las leyes, en muchas partes. Es que el enemigo lo que quiere, disculpe Israel, si vas a decir algo. No, sí. Es que el enemigo lo que quiere es que el ser humano no se acerque a Dios. Es lo que el enemigo quiere. Eso es lo principal. Sí, tener una persona poseída no es gran ganancia, ¿sí? A lo que el enemigo en realidad quiere, lo que la encomienda de Satanás a todos sus principados, potestades, gobernadores, es levantar pensamientos en la sociedad humana que los alejen de Dios, ¿sí? Esa es la verdadera guerra. Ese es el trabajo de él. Sí. Es el trabajo de él. Me gustó el tener una persona poseída. ¿Qué ganancia puede tener? Sí. Al contrario, ¿no? Que van a recurrir a Ahora, Dios. la pregunta inicial que yo tenía en ciertas características, y las mencioné así, el enemigo no es omnipresente, ni Satanás ni sus demonios son omnipresentes. O sea, Satanás es un atributo solo de Dios. Es un atributo solo de Dios, exactamente. Satanás no puede estar aquí, No. No puede, y estar al mismo tiempo allá en China. No. Satanás, ¿Puede leer tu mente? Yo creo que no. no lo sabe. Satanás no puede escuchar tus pensamientos ni un demonio. Yo creo que no. A veces por tus actitudes sí claro. puede llegar a conocer. Puede leerte como hacen los psicoanalistas. Hace tiempo, Bueno, sí. hace tiempo, no me acuerdo, creo que fue un predicador el que decía, si tú estás pasando una tentación, estás pasando un periodo de prueba o de dificultad, dice, a veces el error que cometemos mucho, por ejemplo, estoy yo en mi cuarto y estoy siendo tentado por mi carne, por el enemigo, por diferentes circunstancias. Y a veces lo que cometemos es, te reprendo, espíritu de lascivia, te reprendo, espíritu de esto, te reprendo. Entonces dice ese predicador, y a veces era tu misma carne la que te estaba haciendo. Entonces dice, tú ya lo confesaste con tu boca, y como el enemigo está alrededor de nosotros, como león rugiente buscando a quien devorar, dice, está batallando con esto. En esa área. Está batallando en esa área, entonces te presenta tentaciones que tienen que ver con esa área, con la que tu propia concupiscencia pero se él no lo sabía, y dice este predicador, yo les aconsejo, repréndanlo en la mente. Reprendan ese tipo de, hablando de esas situaciones, no estoy hablando de que un día, si se presenta la situación de una persona poseída, pues vas a estar callado reprendiendo en la mente, ¿no? Pero yo estoy hablando de esas situaciones cuando somos tentados, cuando somos tentados. Cuando es tu propia concupiscencia. Lo podría entender cuando es tu propia concupiscencia. Sí, pero exacto. También quiero decirle algo a los cristianos. Cuando has cometido un error, confiésalo con tu boca. Un pecado. Confiésalo con tu boca. No sea de que no, en la mente lo dije y ya el Señor que todo lo sabe ya me perdonó. No, confiésalo con tu boca para que desactives, digamos así, ese derecho le quites legal. esa autoridad de acusarte, de acusación. Exactamente. Tú confiésalo con tu boca a Dios en el nombre de Jesús, pide perdón y... Sí, porque ahí estamos hablando de que si es un pecado, pues ya fue un acto que si el enemigo lo vio, ya lo vio. Sí. Ya lo vio. Y si no lo vio como quiera, ¿qué más da? El asunto es que le quites eso. Tú lo confieses a Dios. Si con tu boca lo confiesas a Dios. Ahora, les decía, vamos a cambiar totalmente de tema, pero vamos igual con esta parte de la actividad demoníaca. Okay. Hay una cuestión que mucha gente, a mí en lo personal me pregunta, y es una cuestión que yo me he enfrentado mucho cuando predico en iglesias, cuando ministro, incluso cuando voy a células y a casas particularmente. Me ha tocado situaciones donde me dice, hermano, es que aquí se me aparece tal persona que hace muchísimo tiempo falleció. Y me habla, y ¿qué le dice? No, pues no me dice nada malo, hermano, me dice, te extraño mucho, te quiero mucho. Nosotros hemos aprendido, en base a lo que dice la Biblia, que el hombre, una vez que muere, se va, ya no puede regresar. Hemos aprendido que esos son espíritus de maldad operando por el mismo ministerio de engañar a la gente. Exactamente el mismo ministerio. ¿Qué propósito tiene? Bueno, ya habría que analizar particularmente casos específicos, sí, porque pues hay propósitos. Pero generalizando, yo creo que buscar respuestas de algo que no tiene sentido, ¿no? Desviar tu mirada de lo que realmente tenemos que estar en nuestro No, y muchas veces sucede que te dicen, hazme tantos rezos, págame, ¿cómo se llaman los rezos por allá? Penitencia. No. El novenario
se hace 9 días, sabe, no, y hazme tanto rezo, míralo. no me lo hiciste, Sácame del purgatorio. haz tantas ofrendas, El sí, purgatorio sácame tipo- con rezos. Este tipo de cosas que van contrarias a la voluntad de Dios, lo que está haciendo el enemigo al disfrazarse de tu familiar o tu ser querido es alejarte más de Dios. La Exacto. palabra de Dios es clarita. Cuando una persona muere, su carne se queda en la tierra, su espíritu vuelve a Dios que lo dio y su alma va a uno de 2 lugares, o al infierno o al paraíso, no hay más. Exactamente. Sí, y de allá no pueden venir. Cuando nosotros lo vemos en la historia de Lázaro y el rico Pidiendo que Lázaro fuera a los vivos y Abraham le dijo que no se podía. Y dijo, hay un abismo, bueno, entre ellos dos, pero le dijo, no se puede, no hay manera de que pasemos nosotros para a allá. donde tú estás ni nosotros. Y además ni no hay propósito. La palabra de Dios dice que viendo un muerto que venga, nadie se convierte por eso. Exactamente. Entonces, lo decimos claro, hermanos, porque esto es un arma, Eliezer, que el enemigo está usando mucho. ¿Por qué? Porque toca partes, creo yo, de tus sentimientos, ¿no? Ver a una persona que se fue, Una persona que tú amas. una persona que tú amas, Sí. es muy fácil, Ira, que si hoy se nos aparece X persona que apreciamos, Sí. el decir, ay, por el deseo que tengo de verlo, incluso a veces yo he conocido personas que platican con esas personas. Sí. Entonces, ahí es exactamente una misma manifestación o un mismo ministerio de engaño que, como ya lo dijimos repetidas veces y lo vamos a decir hasta el cansancio, se tiene que reprender solamente Voy en a el nombre de ponerle este Jesucristo. ejemplo. Si usted es cristiano, hijo de Dios, se murió, se fue al paraíso, conoció a Jesús en primer lugar y está bien contento en el cielo. ¿Qué va a andar Y viniendo? ahora anda, Exacto. exactamente. ¿Qué va a para andar allá voy. viniendo? ¿Qué va a andar viniendo? Oye, que me quieren ver. No, que se aguanten, que lean la Biblia. Que... Y si estoy en otro lugar, Eliezer, Ajá. pues no hay chance de venir. No hay, no hay oportunidad, no hay forma. No hay forma. En la Biblia está claro que no hay forma. El hombre muere una vez, se va con Dios, si no, va al infierno, así dice la palabra. Dice, y no hay forma que una persona ni que se quede en el purgatorio, ni nada de eso. No hay nada. Esto- Hoy vamos a hablar de eso también. Muy importante que quede claro, no hay forma, hermano, de veras, no hay forma. No le busque, no venga con que Moisés y que Elías se aparecieron en el monte de la transfiguración. Es un día lo explicamos. Lo que le queremos decir, no hay forma, hermano, no se deje engañar, sea quien sea, y aunque aparentemente le esté contando cosas buenas, no hay forma. En el nombre de Jesús, renuncia a esa comunicación con un mal espíritu porque es pecado, renuncia a esa comunicación, rómpala definitivamente y repréndalo en el nombre de Jesús. Así es, está claro, o sea, está claro y eso Claro. es importante porque yo he visto que muchas personas están siendo atacadas hoy en día con eso y la verdad, bueno, la Biblia dice que el enemigo es ángel de luz, entonces el enemigo nunca se va a presentar como lo que es, porque a la primera nos asustamos, Isra. Sí. Si el enemigo se presentara como es, Sí. a la primera decimos, este es el Dijo- diablo. Dijo en una obra de teatro, La subasta de un alma, ¿te acuerdas, Eliezer? Que dice el que está representando. No, pues yo creo, pues somos contemporáneos. Yo sí no me acuerdo, porque a mí no me pues preguntan. porque tú tienes 20 años. Uy, No, no. que dice el que está personificando al diablo, dice, en una de esas si me les aparezco tal cual soy, les da un infarto y yo creo que se mueren. Fíjese, Entonces, algo que me llama la atención, y es un punto aparte, voy a pasar a otro, pero el hablar de esto a veces causa miedo. sí, El hablar de estos tranquilidad, temas causa miedo, causa intranquilidad, terror. pero siempre que se tocan estos temas, porque es importante que se toquen, usando la palabra de Dios y desde la posición que somos, es válido. Digo, ahorita me llama la atención porque ahorita ninguno de nosotros estamos aquí, yo no me siento tenso, ni mucho menos, No. no me siento como que, hijo de eso, estamos riéndonos incluso, ¿por qué? Sí. Porque sabemos cómo es esto, o sea, Es importante conocer este tipo de temas porque esta situación, hermano, que usted nació de nuevo en Cristo, se le va a presentar un día, quiera o no quiera. No hay manera de que como cristianos no enfrentemos una batalla espiritual en algún momento de nuestra vida. de diferente Entonces, forma, pero se le va a presentar. Se le va a presentar de diferente forma. Si no es con usted, usted va a descubrir que el enemigo está influenciando a algún ser de su familia, a su hijo, a su hija, a alguna persona que usted ama, o que empieza a ver cosas ahí en su casa. Tarde o temprano se le va a presentar este tipo de situaciones. Es importante que usted sepa quién es en Cristo. Sí, que no tenga miedo a escuchar este tipo de temas, porque aquí usted se va a reafirmar quién es usted en Cristo, qué autoridad usted tiene y qué es lo que usted puede hacer contra ellos. Así que no tenga miedo a escuchar este tipo de temas, porque no es para meterle miedo, sino todo lo contrario. No, al Es contrario, para que estamos usted se hablando afirme en quién es. de la verdad. Usted se afirme en quién es en Cristo y de esta manera usted pueda reprenderlos.
para que no ande dejando que el diablo haga en su casa y deshaga como le dé la gana, y usted esperando que llegue el evangelista, quién sabe quién, para poder ir a su casa ahora. Para sacar al enemigo de Así la es. casa, ¿no? No se requiere, ya lo dijimos claro, pero voy a puntualizar, no se requiere un don, se requiere solamente nacer de nuevo y que Dios, la esencia de Dios, la figura de Dios esté presente en nuestra vida y en el nombre de Jesucristo, que Él fue el que venció al enemigo y en ese nombre ahí está el poder. Ahora, otra parte, ¿ibas a decir algo, no? No. Otra parte, muchas personas, y esto es parte de la actividad demoníaca, que para mí el trabajo del enemigo, yo creo que ha metido esta idea, ¿no? Ahorita mencionabas que hay dos lugares a donde la gente va, que es el cielo y es el infierno. Y también mencionabas antes que la sentencia ya fue dada a los demonios, al diablo, a sus demonios. Entonces, mucha gente tiene la idea de que el enemigo es el encargado el día que personas lleguen al infierno, porque si no haces la voluntad de Dios vas al infierno, esa es la realidad. Y se tiene que decir, cristianos, no cristianos, bautizados, no bautizados, si no haces la voluntad de Dios te vas a ir al infierno. Entonces, el día que alguien llegue, que si quieres un día hablamos del tema de la salvación, el día que alguien llegue al infierno, mucha gente dice, ahí va a estar el diablo, sus demonios atormentándonos. La palabra de Dios dice otra cosa. No sé si alguien... Bueno, lo que pasa, no es correcto usar estos términos que voy a usar, pero aquí lo que intento es que sea más clara la situación. Lo que pasa, hermanos, es que hay dos infiernos. Hay un infierno temporal y hay un infierno eterno. El infierno temporal es lo que se conocía en la antigüedad como el Hades. Ajá. El infierno eterno es el lago de fuego que aparece en Apocalipsis. Entonces, muchas personas piensan que lo que sí sabemos, una persona cuando muere hoy no va al lago de fuego. Una persona en pecado, cuando muere hoy, se va a este infierno temporal, le voy a llamar así. Muchas personas piensan que el enemigo sí puede descender a este infierno temporal y ahí atormentar a las almas que están cautivas, ¿sí? Donde el enemigo no va a poder reinar absolutamente nada, a donde va a ser lanzado y va a sufrir junto con las almas que le obedecieron, va a ser en el lago de fuego. Pero este pensamiento ha surgido, Isaac, porque se cree, por muchos teólogos incluso, que el enemigo sí puede descender actualmente a las regiones, al centro de la tierra, donde se cree que está el Hades o el infierno temporal, y ahí puede estar atormentando a las almas. Ahora, no es algo bíblico, no es algo que nosotros tengamos un sustento bíblico, porque en la historia de Lázaro y el rico, nosotros encontramos al rico sufriendo, dice como por una llama que le atormentaba. Ajá. Pero ahí no dice que hubiera demonios. Nunca lo menciona. No parece que hubiera demonios. Entonces, ¿no? ahí te va ahí otra. Digo, ya explicaste bien lo de los dos, el infierno temporal y el infierno eterno, que ahí en el infierno que no es correcto eterno, el término, pero lo vamos a poner así. Que el infierno eterno es donde va a estar el diablo, los demonios, el falso profeta, todo esa cuestión que ya hemos visto. Sí. Hay otra cuestión, ya aclaramos que el diablo no es el que va a atormentar ni sus demonios, el diablo va a estar ahí siendo atormentado y siendo castigado de acuerdo a la sentencia, ¿no? De acuerdo a la sentencia que Dios ya le dio por la victoria que tuvo el Señor. Ahora, hay una parte que es a donde quería llegar, donde hay personas que hoy en día aseguran haber ido al infierno. Hay personas hoy, no sé si ya hayan salido nuevos, pero yo cuando tenía ahí por ahí había un grupo de jóvenes que aseguraba ir al infierno, y ellos dicen, y vimos a demonios atormentando a John Lennon y a muchas personas que yo, pues digo, según las evidencias, pues yo creo que John Lennon está siendo atormentado ahorita, está en un infierno temporal, pero de eso a decir el enemigo lo estaba atormentando, esto contradice totalmente la Biblia. Sí, no, el enemigo, de hecho el enemigo atormenta en la tierra, ¿eh? El enemigo cuando te satura la mente de pensamientos, de miedos, de terrores, de cosas así, es donde te está atormentando en la tierra. No podemos asegurar que en este Hades o infierno temporal el enemigo esté atormentando las almas, y tampoco les digo, no hay evidencia bíblica de que alguna persona o algún apóstol haya descendido al infierno. Digo, en todo caso, ¿cuál sería el propósito? Exacto, ¿con qué propósito? El apóstol Pablo dijo, conozco un hombre, y luego todavía dice, pues yo no sé si fue en la carne, si fue en el espíritu, no lo sé, solo sé que vio cosas y oyó cosas, pero del cielo, no del infierno. Entonces nosotros no encontramos, una vez hablé del modus operandi de Dios, que no sé qué tan correcto sea decirlo así, pero la forma de operar de Dios en el libro de los Hechos o en el testimonio que encontramos en las Escrituras, no es andar llevando a sus hijos a que conozcan el infierno. El Señor Jesús habló demasiadas veces sobre el infierno,
y dejó claro lo que es el infierno. Y sobre todo lo que era necesario saber del infierno. Lo que era necesario saber del infierno, exactamente. No necesitamos Es saber que más. no podemos saber que si hay 7 niveles, que si el nivel Y que es hay una para no sé sección quién, para los que no sé exactamente. qué. Chismosos y para los Sí, sí, sí. Y que eso es, mentirosos, para los yo idólatras. te soy sincero, yo escuché toda el CD, porque me Sí, acuerdo que era un CD eran de esas personas. ¿Eran 7 jóvenes? 7 jóvenes. 7 jóvenes que habían ido. Yo en el tiempo adolescente, lo que pasó fue que me llené de miedo. Pues sí, digo, 12 años andar Y la escuchando. musiquita, Y luego la ¿no? musiquita que le ponen, está tenebroso, ¿no? Sí, sí, Y bastante. luego vas descubriendo, vas conociendo más de Dios, vas conociendo más de su palabra y te dices, No oye, tiene eso no es fundamento bíblico. No tiene ningún No hay fundamento sustento bíblico. Entonces, ahí te va. Entonces, ves, si hay algo que contradice la palabra, deséchalo, no es de Dios. Y probablemente sea del enemigo. Entonces, ¿cuál será el propósito de...? Ahí ves claramente un engaño del enemigo, que es claro su Es que, propósito de confundir, mira, de como decía Sierra, de desviarla. Mira, a mí me pasó algo, y este es un caso muy específico mío, que no fue alguna, o no sé, ¿verdad? No fue alguna actividad demoníaca como tal. Yo me acuerdo que yo fui a un campamento de adolescentes, y ahí nos ponen yo no sé si ustedes la han escuchado, yo creo que sí, y las personas que nos están viendo también. Una grabación que supuestamente eran ángeles cantando. Y están cantando ese canto de aleluya, aleluya. Y se escucha tan bonito. Y luego se escuchan unos instrumentos que dicen, no saben cuál instrumento es. Y yo me acuerdo que hubo una administración, y sinceramente yo lo digo, yo me dejé llevar por la emoción de donde se estaban escuchando esas voces tan angelicales supuestamente. Años después me doy cuenta que es simplemente un canto distorsionado. Que el cantante se llama, creo que Henry Ford, algo así. Henry Ford es el que inventó. El de los carros, sí, pero así se llama, algo así. Y es tal cual, se escuchan los cortes, se escucha, nada más que esa grabación estaba distorsionado. Y ese, no sé qué era, pastor evangelista, lo manejaba, y de hecho tú lo encuentras en YouTube también. Sí, sí lo he visto. Lo manejan como que estaban grabando, estaban en un culto y que con una grabadora y que... Entonces, ese es un cierto engaño, porque yo lo digo, y no sé si con vergüenza o sin ella, cuando yo supe que era en realidad una distorsión. Sí me entristeció. Porque en su momento a mí le platicamos ayer del jugar con emociones. A mí me llenó de emoción. Yo decía, oh, ángeles cantando. Y lloré y lo que tú quieras. Entonces cuando me di cuenta que no era algo como me lo presentaron, que no era algo espiritual, que no eran ángeles, hubo algo en mí que dije, entonces, me engañaron. Es que mira, que es parte de lo que hablamos del trabajo de Satanás. Hoy en día había una reflexión, por ejemplo, y las personas que me están viendo, a lo mejor la han visto, dice que en esa reflexión dice, un pastor entró a la iglesia, le dieron el lugar, y el pastor empieza a decir, veo un ángel, veo un ser de luz, y la gente, y la gente empezó a hablar en lenguas y a brincar, y lo dice, está viniendo, y va pasando, y la gente más se alborotaba, ¿no? Y empezó a hablar en lenguas y a dar vueltas, y ya cuando la gente, yo creo, estaba en su punto máximo de emoción, el evangelista dice, y lo que estoy viendo es el enemigo. Porque a veces somos muy sensacionalistas, sí. Y ese es el trabajo del enemigo. Es el trabajo del enemigo el venir, decía Eliezer, a engañar. Sí. Cuando tú desvías, Eliezer Irra, cuando tú desvías la atención de la verdad, lo único que queda es la mentira. Y la palabra de Dios dice que el padre de toda mentira es el diablo. Entonces, para ir concluyendo ya y decírselo claro a las personas que nos están viendo, que lo van a ver en YouTube, en Facebook, para decirlo claro, el enemigo, su trabajo es engañar, y la única arma que él tiene es la mentira. Si tú te crees la mentira, le das esa potestad de la que hablaba Eliezer, le das ese permiso al enemigo de hacer contigo, de entrar a tu casa, de tocar tus hijos, de tocar tu economía, de tocar muchas cosas, porque tú le estás dando la entrada. Dios, desde Jesús en la cruz, venció al enemigo. La palabra que mencionaba Israel de Colosenses 2:14, 2:15, dice claro lo que el enemigo dice, anulando el acta de los decretos no será contraria, quitándolo de en medio, clavándolo en la cruz. Está declarando la victoria que Jesús ya dio. Entonces, el enemigo lo único que puede hacer es engañarte y hacerte creer que él puede hacerlo, que él tiene el derecho de hacerlo, que él tiene la facultad de hacerlo. Entonces, si tú le compras esa mentira al enemigo... Eso es en el cristiano. Sí, en hablando el cristiano, porque la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo potestad del maligno. Si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú no le conoces, lamento darte una noticia difícil. Tú estás bajo potestad del enemigo, bajo potestad de Satanás y sus demonios.
No hay forma de salir del reino de las tinieblas. Por más que Hay dos oren por ti. reinos nada más, reino de luz y reino de tinieblas. No hay más. No importa qué tan bien te portes en tu vida personal, no importa qué tan moral seas, si no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, tú estás bajo la influencia del enemigo y el enemigo hace con el mundo y con la gente lo que quiera, aún con la gente buena. La ventaja de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo es que moramos bajo la sombra del Omnipotente y el enemigo no puede tocarnos a su antojo, pero a la gente que está en el mundo, ¿sí? El enemigo hace y deshace con ellos en muchas formas. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, voy a decirlo, que es sobre buenos y malos, esa que cada mañana el Señor la derrama sobre buenos y malos, le impide al enemigo acabar con la vida de las personas a su antojo. Así es. Pero en su vida, en sus relaciones familiares, su situación económica, en sus situaciones interpersonales, el enemigo hace y deshace porque todas las personas que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador son sus esclavos. Así es. Están bajo ese señorío, porque no han aceptado legalmente. la autoridad de la persona que nos hizo libres. Exactamente. Eso sigue siendo esclavos. Tienen un Señor diferente al nuestro. Así es. Nosotros tenemos a Jesucristo por Señor, Es, por dueño. Señor es dueño absoluto. Y eso Jesucristo es responde, nuestro dueño eso absoluto. responde la pregunta de muchas personas. A mí en lo personal igual me ha tocado muchas personas que no son convertidas, que me dicen, hermano, es que en mi casa pasa esto, es que en mi economía esto, es que el otro. Vengan y oren. Y han ido hermanos, hermanos. Y la palabra es clara, mientras no entregues tu vida a Cristo, lo reconozcas como tu Salvador, como el ser, la persona que te redimió, sigues estando bajo esa autoridad. Y el enemigo que hace y deshace. Exactamente. Entonces, el mensaje creo que es claro para las personas que no conocen a Dios. Tienen que aceptar el sacrificio de Jesús, aceptarlo en su vida, de entregar su vida a Él. Y es la forma en que el enemigo va a decir, ya como lo toco, ya no me pertenece. Porque entra 2.15, dice, y anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Colosenses 2.14. Colosenses 2.14 y despojando, ajá. Entonces, esa es la parte donde el mensaje creo que es claro para las personas que no son convertidas y para las personas. Ahí una persona decía en los comentarios, dice, hay un texto donde dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Está hablando de personas que ya nacieron de nuevo, que ya conocen a Dios, y es lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que tienen que tener una vida entregada a Dios, consagrada a Dios. La oración y ayuno lo sabemos, la relación con Dios, la oración y el ayuno son esos como nos metieron en la clase de párvulos, son esos ejercicios espirituales que nos fortalecen a nosotros en Dios. Nos fortalecen, y yo siempre lo he dicho, la oración te fortalece, el ayuno te debilita la carne. Para mí esa es la definición. Entonces, ahí ya leímos el comentario. Voy a comentar algo para continuar para retomar el tema sobre la actividad demoníaca. Los demonios se están moviendo, están operando en el mundo. No los vemos, gracias a Dios, sí, pero ellos están operando en el mundo. Yo voy a dar varios consejos. Si usted no quiere tener un encuentro cercano del tercer tipo con este tipo de seres espirituales, quiero dar varios consejos ahorita. Ojalá algún joven nos estuviera viendo. Número 1, deja a un lado las películas de terror. Las películas de terror son una analogía del delito. Las películas del terror es exaltar lo que el diablo es capaz de hacer en la vida de muchas personas. Entonces, mucha gente dice, esto es ficción, porque no lo has visto. El día que lo veas te vas a dar cuenta que no es tan ficción. Hay cosas que el enemigo tiene un poco ahí que no puede hacer, como darle la vuelta a la cabeza, pero de que flota y de que hace cosas que no te quiero contar aquí, sí las puede hacer y son terroríficas. Cuando tú ves películas de terror, grábatelo así, es una analogía del delito. Es como cuando escuchas corridos de un narco que mató a la policía o a un gobierno. De cierta forma estás exaltándolo, lo estás exaltando, ¿sí? Entonces, olvídate las películas de terror. ¿Qué otra cosa podríamos decir, Israel? Que no es conveniente para las personas abrir puertas de esa manera. Abrir puertas a través del pecado. Sí, básicamente a través del pecado, pero como qué cosas podríamos decir que se hacen muy seguido. Lo mencionaba ahorita. Y no le damos la importancia. Los juegos. Van los muchachos a jugar y sacan una tabla de Ouija y piensan que es un juego, no sé, tontamente realmente, porque la Ouija siempre se ha asociado con espíritus, pero no sé por qué lo hacen, lo siguen haciendo a estas alturas de la vida todavía, muy escépticos en las cosas de Dios. Cosas muy sutiles. De hecho, ayer teníamos una plática, los tres que estamos aquí, y hablábamos de la música. La música, hablábamos del impacto que puede tener en la vida de una persona. Y sacándolo del tema iglesia, la música en sí, si tú ahorita que me estás escuchando, hay una canción que yo en su tiempo, hace poco salió, que es de
René, el de Residente, es una canción, tal cual. Se llama René, tal cual. Él empieza, en esa canción, él cuenta su vida, que es una vida súper triste, que dice que mataron a sus amigos y que su padre los dejó. Y yo cuando la escuché, yo me acuerdo que la escuché en el trabajo porque un compañero me dijo, escúchala y que no sé qué. Me acuerdo que me puse los audífonos Eliezer y la canción me empezó a poner triste, pero triste. Estoy hablando del poder que puede tener la música en la vida de una persona. La música que tú escuchas también puede ser una puerta que tú abras para que el enemigo entre. No necesitas decir la canción, y entrego mi vida a no sé quién. Hay músicas que abren puertas del alma, que abren puertas espirituales también, y te ponen en una situación vulnerable, pasa es lo mismo que pasa con las películas de terror. Sí. Te ponen en una situación de miedo, vulnerable, donde el enemigo dice, el miedo no es de Dios. Sí, hablando de actividad demoníaca, bueno, sí tienes razón, ahí te pone una situación vulnerable. Otra de las formas que el enemigo hace que nosotros abramos puertas, no sé si muchos lo sepan, la forma en la que el enemigo nos tienta, ¿es correcto decir tienta o tenta? No sé, tienta. Es que cuando el enemigo nos habla, porque yo no sé por qué tiene una capacidad de hablar y que nosotros en la carne lo podamos escuchar, cuando el enemigo nos habla, siempre habla en primera persona, Israel. El enemigo nunca habla y dice, Isaac, ¿quieres pecar? El enemigo se acerca a tu oído y habla como si fueras tú. Vamos a pecar. Y te dice, quiero pecar, sí. Quiero. Sí. O sea, el enemigo deseo siempre va a hablar en primera persona. Te va a hablar en primera persona y tú vas a creer que eres tú que quiere hacer eso. Exacto. ¿Me explico? Sí. Pero ahí tú tienes que aprender a identificar la voz del enemigo y decir, pero ¿por qué lo voy a querer si soy un hijo de Dios y nací de nuevo? Eso no es parte de mi nueva naturaleza. ¿Por qué quiero eso? No lo quiero yo, lo quieres tú, pero yo no lo quiero. Que era parte de lo que hizo ahorita, era parte bueno, yo lo viví así, mira. Me pasó una situación donde ministré yo a una persona y el Señor a mí me reveló que era una cuestión de depresión, me decía el Señor. Entonces, lo que el Señor a mí me empieza a decir, varias mentiras. Yo siempre, la primera vez que te lo escuché fue a ti, yo tomé esa frase y yo ministro mucho eso y digo, cuando voy a orar por una persona así, digo, reprendo toda mentira que el enemigo te ha dicho, porque eso es lo que hace. Entonces, a esa persona, lo que yo pude discernir, lo que yo pude entender a través del Espíritu, es que esa persona había sido primeramente engañada, que lo decíamos ahorita, cuando tú eres engañado y cuando tú crees, como decías ahorita, que yo soy el que quiero pecar, yo le decía a esa persona, lo que el enemigo hizo es que te quitó tu identidad como hijo de Dios, te hizo que la olvidaras. Entonces te vuelve a lo mismo en una situación vulnerable, porque te quitó el cobijo, no te lo quitó él, sino que te dictó mentiras, te dictó pensamientos. Está haciendo que lo olvides, Isra. Exactamente. Sí, está haciendo que te olvides cuál es tu nueva identidad en Porque una cosa muy, muy importante, el diablo no te forza a pecar. No tiene esa facultad. No puede, exactamente. En los hijos de Dios no hay manera. El enemigo propone. Exacto. Te pone la... Sí, pero su forma de proponer es muy astuta. Es que vuelvo a esto. Pues claro. Su forma de proponer no es, pues quieres robar. Claro, pues imagínate si viene y te dice, ándale, vamos. Sí, he visto muchos dramas, muchos que según el enemigo le dice, ándale, no pasa nada. No. Sí. Él te habla como si fueras tú. Como que eso te va a fortalecer a ti, ¿no? Entonces, no quiero. Una voz te dice, no. El enemigo te dice, me quiero matar. Exacto. Lo odio a tal persona, la voy a matar. Exacto. Entonces tú piensas que eso viene de ti. Tú tienes que aprender a escuchar esa voz y reprenderla en el nombre de Jesús. De Jesucristo. No, te reprendo el nombre, eso no es mío. Mi nueva naturaleza en Cristo no produce muerte. No hay lógica, eso no va con mi nueva naturaleza, que es en Cristo. Y esa es la forma sencilla, porque mucha gente puede decir, bueno, ¿y cómo identifico cuando soy yo? Si no va con su nueva naturaleza, no es usted. Decíamos actividad demoníaca, que es el tema. Esa es la forma en la que el enemigo está trabajando, nuestra mente. Desde un principio lo dijimos, el enemigo trabaja nuestra mente. Ahora te volvemos a decir, siempre te va a hablar como si fueras tú. Entonces tú siempre vas a terminar diciendo, qué malo soy un perverso, no nací de nuevo. Cuando sí naciste de nuevo. Porque es engañador. Porque es engañador. Una vez estaba yo, ya tiene años, yo creo que tiene más de 10 años. Sí. Platicaba con un compañero de trabajo en ese tiempo, que él decía la clásica, a mí no me hace nada el diablo, porque no, y que si se me aparece, que no sé qué. Entonces era una persona que estaba en alcoholismo, era una persona que acababa de pasar un fracaso en su matrimonio, problemas de que no podía ver a sus hijos, y le empecé a explicar eso precisamente. Y llegó un punto en que dijo, así, a como hablaba él, dijo, hoy me doy cuenta que se pasa de lanza el diablo. Así dijo.
Entonces, muchas veces esperamos actividad demoníaca, un aparecido, un demonio con alas. Que era lo que hablaba Eliezer, no es cuerpo a cuerpo. Y no porque es así. Espera verlo demoníaca el día que se me aparezca. En la mente. Sin saber que lo tenía más. Exacto. Más ya atado estuviéramos que nada. ideando un arma de cierto tipo de energía que les pudiera hacer daño. ¿Sí me explico? Con la Biblia. Pero en no la es mano. así. Como El los asunto es que cazafantasmas. ¿Sí? no lo Ajá. vemos, pero lo oímos. No, es Una que sí. de las cosas interesantes, al menos yo lo he hecho en mi vida personal, es cuando reprendo, digo, en el nombre de Jesús, cierro mis oídos A esas voces del enemigo. Sí. Ordeno que mis oídos se cierren en el nombre de Jesús a las voces que me están diciendo ciertas cosas. O ahorita tú hablabas con el enemigo, siembra una mentira. Es en el nombre de Jesús, cancelo toda mentira del diablo sobre mi propia mente, en mi Sí. propio corazón. ¿Sí me explico? Exacto. Porque a veces, como cristianos, estamos en error precisamente porque le hemos creído al enemigo sus mentiras. Y Entonces, todas las mentiras son del diablo. sí, Padre de toda mentira. Padre de Sí. toda mentira. Padre de toda mentira. Entonces, tú mismo puedes, esto es algo que también quiero decir antes de irnos, hay que aprender a autoministrarnos. Como cristianos necesitamos aprender a autoministrarnos. Ya basta estar esperando que el pastor, que el evangelista, que el ungido, Que el quién sabe profeta, que quién. el apóstol, creo que el que querubín. Hay que aprender Sí. a autoministrarnos. Esto es, toma autoridad de mi espíritu, Exacto. de mi espíritu nacido nuevo en Cristo Jesús. Toma autoridad en el nombre de Jesús sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi carne. Toma autoridad y reprendo. ¿sí? No sé si- Y establezco y empieza tú a autoministrarte. Lo que quisieras que te hiciera una persona ungida, hazlo tú con la autoridad de Jesús en tu vida. Y abonando a eso que dice Eliezer, y personas, padres de familia, tome autoridad sobre su casa. La Sí, palabra de Dios también. dice que nos dio autoridad, les dio autoridad delegada Sí. a los padres. Sí. Entonces a veces decimos, venga y ore por mis hijos y que esto, usted tome la autoridad en el nombre de Jesucristo y reprenda eso que Ahora, está ahí. tómela porque está a su alcance, porque ya la tiene. Me explico. No es de que usted tenga que hacer algo para obtenerla, ya la tiene, ya aceptó a Cristo, ya tiene esa autoridad. Es nomás de que la tome, es todo. Tómela, es suya. Así es. Úsela. yo creo Está que- ahí Sí. al alcance esperando a que Saque tú el la tomes. uniforme guardado de tránsito y póngaselo. Póngaselo para que lo respeten. Para que Exactamente. lo Yo respeten. creo que, no sé si lo traigas, yo creo que ya nos Ya vamos vamos a a despedir, cerrar. pero así ya por último, a lo mejor nada más como comentario, algo muy importante también de cómo vencer todo ese tipo de cosas que están en la mente o que viene y el enemigo lo presenta Sí. Jesús en el desierto. La Con palabra. la palabra de Dios. La palabra. Excelente. Así Sí, es. es muy La cierto. palabra, Mencionamos simplemente ahorita- la palabra, no con... Yo creo que la humanidad de Jesús en ese momento estaba débil. Por el ayuno, por el lugar en el que sí. estaba, pero lo que estaba fuerte era la palabra. Era el espíritu. Mencionamos ahorita la cuestión de los ejercicios que le decimos como párvulo de ejercicios. La palabra es esencial. El poder está en el nombre de Jesucristo que está en la palabra. Sí, pero la palabra hay que saberla aplicar. Sí, claro. Para saber aplicar la palabra hay que aprender doctrina. Por eso mi insistencia siempre es, ¿por qué ya no hay escuelas dominicales que Y donde hacer el amo nos de la enseñen doctrina? sistemáticamente la palabra de Dios y sistemáticamente nos enseñen la doctrina? Si no fuera por la doctrina, yo no conocería mi identidad en Cristo. Sí. Y Exactamente. yo no podría responderle al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No podría hacerlo si Porque yo no conozco, conociera no la conozco. en dónde aplica esta palabra, en Y- dónde no y aplica. entonces- El diablo fue con Jesús y le dijo, esta palabra aplica. ¿Tienes hambre? No Pique las aplica. piedras. Y dice, no, No yo conozco aplica, la doctrina y no exacto. aplica. ¿Sí me explico? Exactamente. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios, aunque sea cansado, aunque sea fastidioso, aunque sientas que te duermas, tienes que conocerla, porque eso es lo que te va a dar armas para defenderte contra las acechanzas del enemigo. Esa es el arma. Ese es el Ese arma. es el arma. El arma La acechanza de del ataque. enemigo no es que te ponga un pozo para que saliendo de tu casa caigas en un pozo y te mueras. La Exacto, acechanza del enemigo son exacto. ideas, Exactamente. pensamientos. Él te va a hacer propuestas que tú tienes que vencer conociendo cómo piensa Dios. Que Ahora- destruirían tu vida. Todo esto, Ideas que destruirán Destruirían tu vida si les no. haces caso. A lo mejor si te caes en un pozo, te curas, te sacan y te curan, pero las ideas que Sí. tú pudieras seguir erróneamente Te destruirían autodestruyes. tu vida, tu matrimonio, Exactamente. tu todo. ya para ir cerrando este programa, porque ya nos extendimos un poquito, todo esto que hablamos es lo que cuando se refiere Pablo y dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo. Esto es a lo que se refiere Pablo. El conocer realmente cómo trabaja, qué actividad tiene el demonio realmente. No los engaños que él mismo nos dice, no la forma que él mismo nos dice, sino cómo a la luz de la palabra, como ya lo hemos hablado aquí, cómo es que el enemigo está trabajando. Entonces, hermano, que usted está viendo, yo sé que este es un tema bastante extenso, pero creo que hemos tocado buena parte y si ustedes se fijaron, como el consejo que dio al principio, no me acuerdo quién de los dos, o los dos,
enfóquese más en conocer a Dios, y eso fue lo que hicimos ahora, de reconocer y desbaratar todos esos argumentos, mentiras de que el diablo ha ido metiendo, de que es necesario que sepas, es necesario que conozcas, es necesario que esto. Lo único necesario es que haber nacido de nuevo y tomar la autoridad en el nombre de Jesucristo. Y no es porque se nos ocurra a nosotros, sino porque en la palabra no hay algo que avale No hay el no hay un conocer sustento. así. Exactamente. Entonces, Conocer al mundo espiritual de maldades. a eso profundidad. hemos aprendido realmente cómo es el enemigo, cómo está trabajando, cuáles son sus características, por eso le hice la pregunta, cuál es su poder, que también lo vimos. Está limitado el poder. Obviamente no estamos hablando de fuerzas iguales comparadas a las de Dios. No hay punto de comparación, dijo Israel. No hay absolutamente nada de eso. Usted, como hijo de Dios que ha nacido nuevo, tiene esa autoridad de parte de Dios para decirle al Espíritu, para decirle a eso que está influenciando o que incluso hay una posesión. Tiene toda la autoridad de decirle: en el nombre de Jesucristo te vas. Y el enemigo tiene la obligación. Si tú naciste de nuevo y estás invocando el nombre de Jesucristo, tiene la obligación de irse. Y no es de si quiere o no quiere. Sí. Dios hace valer Dios El hace poder del valer nombre. la orden de un hijo de él. Cuando se hace en el nombre. Dice el hermano Álvaro Torres, esto es real, o sea, no es de que quiera o no quiera, Exacto. porque de querer no quiere, pero Dios hace valer. ¿Sí me Y no explico? necesita saber Por eso ni su salen- nombre ni nada. Por eso salen expulsados. La palabra ser expulsados no es de O sea, que la fuerza. abrieron la Convencidos, puerta, no ándale, sálgale. No, convencidos, sí. es de que los, Es no a te la quiere fuerza. decir, llegaron fuerzas de Dios, no sé cómo, y los aventaron, los expulsaron, La- como con los aviones esos donde se expulsan los Los pilotos. pilotos, así. La palabra que leyó Irra, que viene en la Biblia, dice echarán fuera. Sí. No dice, no le pedirán permiso, Sí. no le dirán a ver si quiere, dice echarán Sí, fuera. y lo importante, Dios lo hace valer. Exactamente. Dios lo hace valer. Entonces, Entonces hay que hacerlo con la seguridad de que Dios lo va a hacer valer. exactamente. Entonces, nosotros lo que le podemos decir, hermano, decía Eliezer, consejos para, ya dijimos algunos 2, 3 consejos, pero el consejo mayor que le podemos dar es: ore mucho, Así es. ayune Así. y lea la palabra. Tengo una relación con Dios directa. Exacto. Sí, porque podemos orar mucho, leer mucho, pero no tener una relación con Dios directa. Dios aprecia mucho la franqueza y la sinceridad de sus hijos. David era un hombre conforme al corazón de Dios por esa franqueza, esa sinceridad que tenía. Los musulmanes oran mucho y ayunan mucho y no tienen a pasa Dios. nada. Exactamente. Sí, hay que orar, hay que ayunar, pero ante todo procurar tener una relación con Dios. Genuina, espontánea, Genuina, de sí, forma real. directa. Así soy, tal como soy, dice el canto. Exactamente. Tal como soy, Señor, así soy. Mira, me equivoqué, la regué, estoy batallando, estoy haciendo. Amén. Exacto. Hermano Eliezer, pues ya vamos a despedir este programa. Muchas gracias a los que están conectados, a los que lo están viendo ahorita, después, no sé. Estos programas se están transmitiendo en la página y se están subiendo al canal. ¿Qué días se están subiendo al canal? Aproximadamente. Hoy se subió. Hoy. Se subió el de la Hoy se semana subió el de pasada. la semana pasada. Sí. Todos hoy es martes, ¿verdad? Todos los martes, hoy se subió el de la semana pasada, que el tema fue Dios, mitos y realidades. Este se sube el próximo martes a YouTube. Si usted lo quiere volver a ver, si usted quiere hacer preguntas en base a esto, bueno, usted es libre de hacerlo. Síganos ahí, denle like a la página, por favor, comparta estas transmisiones. Pronto, si Dios así lo permite, ayúdenos a orar y también ayúdenos en otras dinámicas que vamos a estar haciendo. Estamos buscando un espacio para poder seguir engrandeciendo el nombre de Dios, poder seguir extendiendo y seguir hablando a las personas de estos temas que para mí son bastante interesantes y sé que son de mucha bendición. Próximamente, si Dios quiere, vamos a estar ya en un estudio, Irra. Así es. Hay que decirlo Dios porque quiere, pues, sí, sí, sí. hay que confiar en Dios. Sí, Eliezer. primeramente Dios. Sí, amén. No. Bueno, Claro que sí. primeramente Dios, si Dios así lo quiere, Sí. estamos ya en esa búsqueda. Le pedimos que ore ahí en sus oraciones, pues ore por este proyecto. Sería muy importante abrir ¿cómo se podrá decir? La oportunidad de que comenten sugerencias. O sea, Sí, sugerencias también, en cuanto claro. al programa, en cuanto a los temas, en cuanto a... estamos abiertos. La otra vez dijo Eliezer, como dijiste, somos algo pues, que podemos aprender. ¿Cómo usaste la palabra? Es Que se vengas me dispuesto olvidó. que tenemos Se que me ser olvidó la aprendices, palabra. digo, que tenemos que estar dispuestos a enseñar, pero Sí, también aprender. Sí, también aprender. O sea, se reciben sugerencias, se reciben comentarios. Exactamente. Y todo, hermanos, de verdad, todo lo hacemos y yo estoy seguro que así es el deseo de nuestro corazón, lo hacemos para que el nombre de Dios sea exaltado. Y que de cierta forma la palabra, si usted se fija, lo tratamos de hacer de una forma muy, muy ligera desde nuestro punto de vista, sin un sermón, sin nada, pero si tratamos de exponer la palabra, que al final de cuentas es la importante y es la que debe ir al frente de todo lo que decimos, ¿no? Así Pues Eliezer, si gustas despedirte de Dios los le bendiga, hermanos. muchas gracias por acompañarnos, síganos acompañando, apóyenos mucho en oración
Sabemos que tenemos deficiencias, pero bueno, estamos aprendiendo. Es el tercer programa, con la ayuda de Dios. Pero síganos, por favor, apóyenos y sugieran temas también. Amén. Dios los bendiga, saludos. Israel. Igual, no se le olvide compartir este programa, los programas pasados, compártanlos en grupos, con sus amigos, con sus amigos inconversos, con todas las personas. Y si usted tiene un punto de diferencia, pónganoslo ahí también. Si usted dice, no, yo sí creo que hay que estudiar. De hecho, si alguien está viendo este programa o lo ve y no ha visto los dos pasados, puede ir a verlos y comentar también respecto a los temas pasados. Vamos a estar subiendo a la página contenido, sacar pequeños clips, puntos importantes para que usted, si usted no los pudo ver en vivo, pues que sea un poquito más digerible y que los pueda estar bien. Hermanos, pues Dios los bendiga. Vamos a seguir, acuérdense, todos los martes a las 9, los jueves a las 9 de la noche tenemos sesiones de alabanza con nuestro hermano Israel. Estamos ahí en pláticas también para otro programa más. Vamos a ir metiendo un poquito más de contenido. Le pedimos que ore por nosotros. Recuerde que pues esto, a pesar de ser un programa que a lo mejor usted lo ve sencillo y eso, pero siempre que se expone la palabra, hay una resistencia, al enemigo pues no le gusta, decimos que es el padre de toda mentira y pues a él no le gusta que la verdad se exponga. Entonces ore por nosotros ahí en sus oraciones y si un día Dios le pone en su corazón apoyarnos de la manera que usted, compartiendo, dando like, como Dios le ponga en su corazón, hágalo, hermano, y se lo vamos a agradecer mucho. Agradecemos también a Gibran, que está allá. No tiene cámara, pero agradecemos también al productor Gibran, que le echa bastantes ganas ahí donde lo ve. Sí. Muchas una sonrisa. Muchas gracias a Gibran por su apoyo. Bueno, hermanos, hasta aquí ha sido todo. Próximamente la inoportuno posada, ¿cómo se llama? La posada inoportuna. Ya se acercan las fiestas de Navidad, vamos a tener la posada inoportuna. Vamos a estar regalando pollos vivos y asados. Hermano, chiste local ese, hermano. Ya lo explicamos. Allá después, allá cuando vean un banner aquí con... No, sí va a haber a lo mejor algo, ¿no? Ahí estamos pensando. Ahí está, sí va a haber una posada inoportuna. Y alguna dinámica a lo mejor. Sería bueno hacer una rifa de algo, ¿no? A la persona que se quede de que empezamos hasta que terminemos, hacer la rifa y entregarla al próximo programa. Yo sugiero eso. Esa guitarrita me gusta para la primera rifa. Por eso. No. Vamos a ver qué podemos rifar. Pero sí, de una forma, para agradecerle, el apoyo. Una serenata de Irra. Dios les bendiga, hermanos. Hasta aquí digamos que el Señor les bendiga y gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Dios les bendiga. Adiós. Y hasta la próxima.